Mike, Dime a ver. coño, gracias por venir, viejo. No, a ti por invitarme. Yo tengo el placer de tener hoy literalmente un sábelo todo en muchas cosas, Bueno, de verdad. yo no sé si sabelo todo, pero averigua todo, sí. Eso es lo importante. Bueno, para ser un buen sábelo todo hay que estar constantemente curioso, investigando. Yo creo que curioso es una gran palabra. Sí, sí, sí. O sea, La vida tiene que ser una constante curiosidad, de que tú veas algo. Tú sabes lo que a mí antes de entrar en materia, pero se me acaba de ocurrir antes que se me olvide. Tú sabes que a mí lo que me está pasando mucho últimamente, que yo he notado que yo estoy viendo algo en televisión. Por ejemplo, en estos días yo vi The Offer, la serie de cómo se hizo El Padrino. sí, yo la vi. Y yo, obviamente, yo he sido fan del Padrino prácticamente mi vida adulta entera. Y yo veo cosas que yo nunca había visto y digo, yo no, que no puede ser. ¡Pap! Y lo paré y empecé a buscar. Pero eso es verdad. Entonces seguía viendo la serie y seguía viendo cosas. Y yo lo que hice fue, porque me iba a pasar y que la serie entera, back and forth. Yo decía, apuntado. Y después chequeado. Y después chequeado. Sí. Sí, hoy en día uno tiene esa herramienta y esa facilidad de que tú puedes averiguar muy rápidamente Eso es. si sí o si no. Eso es. O sea, antes no era así. Mike, formalmente, ¿por dónde entramos? Dime. Vamos a arrancar por Dime tú. publicidad. Publicidad, vamos con publicidad. Si vamos a tener una carta de presentación, tú eres un sabelo todo en comunicación disruptiva, entendería yo. Ok. Porque eso es lo que yo me acuerdo de ti. Mientras más para atrás yo me veo, y a mí me gustaría que tú empezaras por ahí contando, narrando un poco tus inicios en la publicidad, Cráneo cuando arrancó. Porque yo me acuerdo que yo me enteré de quién era Michael Fonseca con esos comerciales súper diferentes, disruptivos, fuera del cajón. Sí, yo comienzo trabajando en publicidad en Leburnet. Ujú. Entonces, de Leburnet duré ahí, creo que fue como 3 años, una cosa así. Después de ahí voy a Johan Rubicam. Johan Rubicam duré como 1 año y pico. Después de ahí fui a Soles. Y entonces en Soles, el que era el director de cuentas, ahí Miguel Canán, él se iba de la agencia y entonces me propone lo de hacer Cráneo. Yo no tenía como meta, o sea, yo no tenía como objetivo hacer una agencia, tener una agencia. Yo quería, cuando entré a trabajar en publicidad y cuando entré a estudiar publicidad, hacer el mejor trabajo creativo que yo pudiera. Ese era como mi foco. Entonces, después, lo que pasó en ese momento fue que yo vi en mi experiencia, tanto en Leburnet como en Johan Rubicam, como en Soles, que habían campañas que yo creaba o con el equipo creábamos que eran muy atrevidas para el momento y que se quedaban dentro de la agencia. O sea, ni siquiera se le presentaban al cliente. ¿Y eso por qué? Porque la dirección decidía que entendía que no, que eso era muy arriesgado y que no lo quería presentar. Y entonces, O sea, ni siquiera llegaba, ni siquiera se le presentaba al Ni cliente siquiera se 3 le- opciones. O sea, ni- una blanca, una azul y una amarilla. ni O sea, siquiera se le presentaba, se quedaban adentro. Aunque tuvieran en estrategia, tuvieran personal de marca, todo ese tipo, pero eran ideas que podían ser supuestamente muy controversiales. muy risky. O lo que sea, exacto. Entonces, o sea, a mí me sorprendía que ni siquiera se le presentara al cliente, que ni siquiera se le diera la opción al cliente de que la viera. Porque mi filosofía es que la campaña que el cliente pueda probar es muy fácil de hacer. Porque con frecuencia es estándar. Y es muy parecido a lo que ya se ha hecho, porque le da tranquilidad a muchos clientes. Entonces, esa es relativamente fácil y rápido de hacer. La otra, más arriesgada, da un poco más de trabajo como lograrla, conseguirla. Entonces yo siempre decía, pero si no le gusta esta que es más arriesgada y que pretende ser novedosa y que trata de presentar otro ángulo, la otra es relativamente fácil de hacer. O sea que, Y yo que... pero yo también entendía la decisión en ese momento, o mejor dicho, después con el tiempo entendí la decisión de, no, eso no vamos a presentar esto. ¿Está bien? Entonces, cuando Miguel Canán me propone esa idea de hacer una agencia,
yo lo que dije fue, si yo tengo la agencia, yo puedo presentar el trabajo creativo en el que yo creo. Correcto. Si el cliente no lo quiere hacer, pasemos el otro. El otro es muy fácil. O sea, entonces, a mí lo que me resultó interesante de esa propuesta era la libertad creativa, la posibilidad de crear trabajo que yo entendía que los clientes dominicanos en este momento iban a ser capaces de aprobar, porque yo creía que esos clientes iban a ser capaces de aprobar. Lo que pasa es que ese trabajo no lo estaban viendo, no les estaba llegando. Se estaba subestimando la capacidad de entendimiento y de sofisticación del cliente, quizás. Para mi criterio en ese momento sí. Sí. Yo entendía que había que darle la opción. Y si el cliente decía, no, mira, eso no importa, hacemos la otra, eso es muy fácil. Ujú. Pero yo entendía que sí, que iba a haber clientes que iban a decir, tú sabes que sí, eso es diferente, eso es interesante, vamos a hacer eso. Y entonces, cuando hicimos Cráneo, pues entonces comenzamos a hacer mucho de ese trabajo. Incluso como filosofía, nosotros solamente trabajábamos con clientes que nos llamaban porque habían visto el trabajo que hicimos. Y porque era montarse en el bote creativo. Exactamente. O sea, nosotros no íbamos a tocar puertas, no íbamos a buscar, no. O sea, lo que yo quería era que los clientes que llegaran fueron clientes que vieron el trabajo, que les resultaba interesante Ujú. y que querían trabajo de ese nivel. Que el trabajo en sí mismo fuera una especie de filtro. Sí, sí, sí. Y entonces eso automáticamente cambiaba la relación, porque el cliente venía buscando algo que nosotros estábamos haciendo. No, o sea, yo no estaba llegando, tocando puertas, diciendo, dame un chance, mira, yo te enseño. O sea, cambiaba la dinámica Ujú. de la relación. Ujú. Entonces, eso permitió que fuésemos haciendo mucho de ese trabajo disruptivo Ujú. que tú recuerdas y que tú dices. Entonces, a mí lo que pasa es que lo que me motivaba era precisamente, hay otra manera de hacerlo, hay otro camino. Yo creo que siempre hay otro camino. Y en el caso de la publicidad, un trabajo de marca, tú necesitas diferenciación, tú Total. necesitas notoriedad. Lo necesitaba en ese momento, imagínate ahora. Ujú. Tú necesitas, o sea, porque hay mucha competencia. Y la mayoría de los productos, con mucha facilidad, son estándar. Entonces, tú necesitas la diferenciación de la marca. O sea, tú lo sabes que la tecnología, una de las cosas que hace es que iguala la capacidad técnica, por así decirlo. Eso es así. Entonces, todos los productos muy rápidamente pueden alcanzar uno al otro desde el punto de vista de la propuesta del producto. No, en un mundo interconectado, que en redes sociales tú sigues la cuenta de Coca-Cola de España, te llega un spot bien creativo y tú inmediatamente lo comparas con lo que está pasando quizá aquí y ahí hay una disyuntiva. Claro, y no solo eso, porque ya eso Por desde el decirte punto un de vista, ejemplo. eso es desde el punto de vista del trabajo creativo. Yo me imagino, tú te inventas un refresco hoy y va a tener las mismas características que los refrescos que tienen 20 y 30 años. Ujú. Porque la tecnología hoy es tan accesible que te lo permite. Tú decides, pan, y mañana tú sacas un refresco y tú vas a estar igual que los otros. Tú lo que vas a necesitar es diferenciación, que viene de la comunicación, de la promoción, de todo ese tipo de cosas. Es así. Entonces, ese era como el objetivo, el lograr la diferenciación a través de la creatividad para posicionar productos y hacer recordación de marca que sea mucho más potente. Ahora, inicialmente, Mike, ustedes tuvieron que tener una disciplina, o sea, como un caballo así, porque arrancando un proyecto nuevo es muy fácil desvirtuarse, Sí, caer en la tentación de, oye, porque al final del día tú quieres que el negocio funcione, tú claro que quieres sí, facturar, tú quieres claro que captar sí, clientes. claro que sí. Eso responde a un modelo de negocio. O sea, y en ese momento fue muy arriesgado desde el punto de vista del modelo, porque uno pensaría que el mercado de la creatividad era muy reducido en ese momento. Pero nosotros de alguna manera es como si tuviésemos la intuición de que íbamos a ir creando una necesidad que tal vez no había de manera tan palpable. Ujú. Entonces lo que terminaba pasando es que cuando comenzamos a hacer ese trabajo, entonces también otra cosa que se dio fue que esos creativos que trabajaban conmigo ahí eran dominicanos todos. Entonces estábamos en un momento en el que los directores creativos generales no eran dominicanos. No,
Eran colombianos. eran expats, o sea, todos Todos. eran o chilenos, o españoles, o mexicanos, o Yo colombianos. recuerdo eso. Era como si el dominicano no tuviese el desarrollo para que dijeran, sí, el director creativo puede ser dominicano. Ujú, ujú. Y nosotros todos aprendimos de esos directores creativos. O sea, porque a mí me tocaron directores creativos mexicanos, español, o sea, varios mexicanos, algunos chilenos, que son gente de la que aprendí y que adoro. Sergio Gamboa fue director creativo mío, Lalo López, Paco Lavarrieta, o sea, creativos de muy buen nivel que sirvieron para enseñarnos, pero llega un momento donde el país puede tener directores creativos dominicanos. Entonces, ahí, con eso, yo creo que pasó algo de eso. Como si nosotros hubiésemos dicho, los dominicanos pueden ser directores creativos. Y entonces a Rodolfo lo hacen director creativo, y a Franz después lo hacen director creativo, y entonces se va dando una especie es como si el dominicano hubiese generado credibilidad Ujú, ujú. desde el punto de vista del producto creativo, porque el trabajo en ese momento creativo más potente y más memorable lo estaba haciendo una agencia local con puro dominicano. Que me imagino que todo era simbiótico, de que así como la agencia no se atrevía a presentarle al cliente las propuestas atrevidas, así mismo la agencia entendía que internamente no había una sucesión, no había un director en potencia creativo dominicano, porque una cosa como que no iba con la otra. Yo creo que había una combinación. Yo creo que había un tema interno de la agencia, pero creo que también había un tema del cliente. Sí. El complejo de Guacanagari. Yo creo que sí. Yo creo que los 100%. clientes en ese momento preferían que le pusieran un director creativo extranjero. También yo creo que los creativos dominicanos de ese momento no habían logrado, o sea, convencer de manera muy como clara para que le dieran. Porque si tú echas un poco más para atrás, aquí había directores creativos dominicanos anteriormente que eran, o sea, Nandy Rigo, Correcto. Correcto. Damari. ¿Entiendes? Es así. Entonces es como si hubo un gap. Porque vinimos de una etapa anterior en la que los directores creativos eran René del Rico, Pero eran, Miguel Alfonseca, mi papá, papá, Rafael Vázquez. O sea que eso era ya, eso era a finales de los 60 y en los 70. Y entonces toda esa camada, o sea, incluso, por ejemplo, después un poco más para adelante es José Antonio Rodríguez. ¿Entiendes? O sea, pero entonces se produjo como una especie de gap. pero tú no crees que ese gap vino precisamente cuando pasamos de ser un país donde era netamente industrial dominicano y por ejemplo Nandy Rivas le estaba trabajando a Barcelona, empresa dominicana, a entrar todas esas multinacionales que entonces estaban requiriendo quizás de Sí, de sí, sí. una creatividad, por lo menos de una gente que oversaw el creative que fuera extranjero. Totalmente, yo creo que sí. Yo Eso- creo que va de la mano. Yo yo creo que va sí de la mano. también. Y con el tiempo, ya el dominicano, el talento dominicano, gente como tú empezó a demostrar que eran igual o mejor. Sí, o sea, hay un tema yo creo que de formación también. Yo creo que esa generación, por ejemplo, mi generación estudió publicidad. Las generaciones anteriores a nosotros no. ¿Qué Entonces, estudiaban? estudiaban literatura, estudiaban filosofía y letras, estudiaban arte, o sea, era otra cosa. Entonces, nosotros ya, yo creo que somos de las primeras generaciones que estudió publicidad. Entonces, yo como creativo relativamente joven, podía entender muy bien una multinacional. O sea, porque yo trabajé con Procter, yo trabajé con Philip Morris, yo trabajé con Heineken. Entonces, tú entendías el lenguaje. Tú Correcto. podías hablar con un director de mercadeo, o sea, con la terminología, con los conceptos, o sea, que es diferente a un modelo anterior de otro tipo de formación donde, por ejemplo, Víctor era creativo y, o sea, un fenómeno, pero no tenía la formación No, publicitaria correcto. como, por así decirlo. Era demasiado bohemio. Sí, o sea, eran creativos. Eso eran creadores. O sea, y su vehículo. Literalmente. Creativo literalmente. Sí, su vehículo de expresión. En algunos era la música, en otros era la escritura, en otros era la pintura. O sea, es un fenómeno, tú sabes. Que quizás de una manera quizá un poquito más organizada, está el caso de Freddy Ginebra. Aunque Don Freddy siempre fue Don Freddy, más lo que pasa estructurado. lo que pasa con Don Freddy, que Don Freddy es un tipo multitalentoso. Entonces, Freddy Ginebra se podía hacer lo que él quisiera. Porque era un tipo que podía escribir, un tipo que podía
hablar, era un tipo que podía dirigir, era un tipo que podía, o sea, son ese tipo de gente que es así, que son multitalentosos. Entonces, en el caso de él, o sea, siempre alrededor del arte, o sea, eso. Entonces yo creo que en el caso de nosotros fue eso, esa generación que vino en ese momento y que, o sea, permitió como un cambio de percepción en lo que era la creatividad Es así, de dominicana. es así. Y tú con tu empresa, tú has visto literalmente ese switch en comunicación de, o sea, en esto vamos a sumar un año más a este milenio, estos 25 años que lleva el siglo XXI, un cuarto, o sea, los cambios son Sí, exponenciales hasta de 2 años en 2 años, la cosa cambia. cambia. Háblame un chin de eso. O sea, si tú te remontas al año 2000, cuando cambiamos de milenio a la fecha, o sea, Sí, es algo. sí, o sea, lo que estamos viendo ahora versus lo que veíamos ahí es muy diferente. El esquema de cambios es muy rápido, o sea, no da el tiempo para alcanzar a, a manejar las tecnologías antes, en la medida en la que se van actualizando y superando. Entonces, eh, hay una trampa que tiene el creativo, para mí, que es la trampa de la forma o la trampa de la tendencia. Hay una especie de furor con la tendencia, Mm, con ser tendencia, mm. con crear para estar en la tendencia, con las marcas montarse en la tendencia. Yo creo Y las tendencias son efímeras, se la acaban tendencia rápidamente. por definición es corta, Ujú, por definición. ujú. Entonces, el riesgo de eso es que tú muy rápidamente, si te enfocas solo en eso, vas a ser obsoleto. Entonces, yo creo más en un posicionamiento y una creación que, que parta de insights universales de los seres humanos relacionados con las marcas, las compras, o sea, su vida. Entonces, yo creo en motivaciones universales, en la medida de lo posible, para el trabajo porque eso te va a permitir durar en el tiempo. Exactamente. Por ejemplo, yo estaba el otro día, Rodolfo me invitó a que diera una charla con él para la vara. Ujú, Y entonces él quería presentar un aviso que nosotros hicimos hace un tiempo de BO5, que fue el primer finalista en Cannes. Entonces, como él ha ganado muchísimos Cannes, para él eso era como una especie de el primer paso. ujú. Entonces, lo que él quería como hacer un comentario alrededor de eso. Y él me pregunta, Mike, ¿y esa pieza de cuándo es? ¿Del 2006? Por ahí yo digo, eso tiene que ser, sí, más o menos, 2006, 2005. Déjame averiguar. Y cuando averiguo, veo que fue finalista en Cannes en el 2001. Y nosotros la pusimos, esa pieza. Y esa pieza, después yo te la puedo pasar por si acaso tú le quieres poner. Sí, vamos a ponerlo. Y esa es una pieza que tiene 25 años prácticamente. Y tú la sacas mañana. Tú la estrenas mañana. Y es novedoso. O sea, es sorprendente, es memorable. Emma, ¿Por qué? Emma, vamos para ahora mismo, vamos a verla y seguimos después que ustedes la vean. Entonces, por ejemplo, es una pieza que es timeless, no tiene tiempo. O sea, los elementos que confluyen en esa pieza no son de una moda, no son de una tendencia. Y es lo que te digo, una pieza tiene 25 años, tú la sacas hoy, mañana tú la publicas y se convierte en un meme. Yo te garantizo que la gente la agarra, comienza a repartirla y se convierte en un meme. O sea, precisamente pero eso es en la búsqueda de hacer creatividad que no muera, que no sea desechable, que no se vaya con la tendencia. Correcto, O correcto. sea, eso, Y ahora, y tú me hiciste el puente perfecto para lo que yo te quería mostrar. Mira, yo te traje este libro. Hablando de publicidad imagínate. que se transfiere a través del tiempo. Este es un libro que recuenta por completo el proceso Este libro. creativo de los anuncios totalmente disruptivos de la época de los 60 de Volkswagen. Cuando se introdujo el cepillo No, en no, Estados Unidos, no, esto es, oro, para hacer un poco de contexto, el Beetle en Estados Unidos esto es oro molido. tenía
toda la de perder, porque en los años 60, la década de los 60, el consumidor norteamericano eran carros de Detroit, obviamente, americanos, eran carros gigantescos, carros pesados, carros con nombre bien potable para el norteamericano, Cadillac, Sedan, el DeVille, Ford Escort, Ford Mustang. Entonces, esta gente vienen y esto es algo muy Mad Men, ¿tú entiendes? No, esto es Bill Bernbach. Esto es, o sea, la publicidad moderna se desprende de esta pieza. O sea, prácticamente todo lo que nosotros vemos de la publicidad moderna se desprende de esa pieza, la pieza de Think Small, Sí. desde el punto de vista del diseño. Esa es la primera vez que el espacio en blanco forma parte de la narración de la idea. O sea, hasta ese momento, la noción es que como yo estoy pagando como yo estoy pagando por pulgada De un periódico. de un Que periódico, solo había periódico en la época, o Life Magazine. claro, como yo estoy pagando por pulgada, ponme ahí la cosa lo más grande que se pueda y aprovéchame cada pulgada. Entonces, Bernbach, con esta campaña, eso era de DB en ese momento, si mal no recuerdo, crearon esta idea de que el espacio en blanco es narrativo en sí mismo. O sea, es como que yo te diga, la música es narrativa y el silencio también. Correcto. No hay nada que dimensione mejor una pieza musical que una pausa. Así es. Cuando La transición. cuando tú haces una pausa, la gente pone atención, que es lo que pasa con la música. Y entonces, la nota que viene después de la pausa es la que mucha gente más atención le pone. O sea, Precisamente por eso. para que ellos lo vean, imagínense, señores, que esto es un full page de un periódico y esta gente tuvieron el coraje de poner dentro del periódico el full page, el carrito lo más chiquito posible, obviamente iba en línea con el concepto del producto en sí, que era un producto pequeño. Sí, pero además, por ejemplo, ahí lo grande no es solo la utilización, es la idea. La idea es think small. Ese es un momento del mundo donde todo era piensa en grande. Piensa en grande, mientras más grande mejor. Acuérdense que la cultura americana es de value. O sea, son los refrescos que te dan en el cine, son así. Y tú dices, ¿y el chiquito? No, es el chiquito. Porque hay un tema que tiene que ver con la idiosincrasia. Correcto. Mientras más, mejor. El más por menos. Entonces, aquí, con este anuncio, esta gente lo que están saliendo a decir, no piensa en grande, no. Piensa en chiquito. Y comienza, y eso es lo más grande de esa campaña, comienza a presentar las virtudes del producto a partir de lo que parecerían negativos del producto. Acuérdense que publicidad, y en la publicidad nadie nunca habla mal, mucho menos en ese momento. Nadie te dice que no. Todavía, tú presentas una campaña y hay cliente que te diga, no, es que no podemos decir que no. No diga que no en el título. ¿Cómo tú comienzas el título diciendo que no? Lo que pasa es que siempre va a depender. Depende de la idea. Correcto. Entonces, en esta idea, o sea, esta es la idea que cualquier cliente que no está entrenado la ve y te dice, no, pero pon lo más grande y vamos a decir, piensa en grande. ¿Cómo que piensa en chiquito? Pon el carro grande y vamos a piensa en grande. Entonces, eso no es novedoso, eso es sorprendente. Genial. Entonces, y ese es como donde se logra de manera muy, muy, muy notoria el quiebre de la forma de comunicar desde el punto de vista de la publicidad moderna, que comienza con que es el que dice Lemon, porque Lemon era el carro que salía dañado del paquete de carros de la línea, del conveyor belt, por así decirlo. Los carros estaban todo bien. Había uno que era el que no era bueno, entonces era el Lemon. Entonces, de eso utilizan el término Lemon para decir el que salió dañado. Exacto. Es como que tú quieras decir, mira, el descartable, por así decirlo. Correcto. Y ellos lo convirtieron en la pieza principal. Y es Lemon a partir
de la idea que tú tienes de los carros. Si tú crees que el carro es grande, que un carro es mejor mientras más Debe de grande, ser grande, pues entonces, pesado. por eso es que te dicen, cuando todo te está diciendo, piensa en grande, Volkswagen te dice, piensa en pequeño. Mike, a solo 20 años Una cosa. a solo 20 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un carro Exactamente. diseñado por Adolfo Hitler. Claro. O sea que eso también estaba en Todavía contra más fuerte. del producto. Claro. Y entonces, por ejemplo, hoy en día, cada vez que tú ves un anuncio o una comunicación o algo donde alguien está hablando mal de sí mismo, sin saberlo, es de ahí que sale. Así mismo, ¿eh? Porque esa fue la primera vez. Entonces ya de ahí en adelante, tú utilizas tú te das cuenta que ese es un recurso que tú puedes utilizar para llamar la atención y que, de nuevo, lo que decíamos, la diferenciación. Si todo el mundo te está diciendo, piensa en grande, piensa en grande, piensa en grande, todas las marcas, llega uno y te dice, piensa en pequeño. Y dice, oh, ¿cómo así? ¿Y por qué? Y eso es lo clave. ¿Por qué? Entonces, cuando tú vas al producto, te explica muy claramente por qué. Ujú. Y eso es lo que lo justifica. Porque no es sencillamente, déjame decirle que piensen en pequeño para que me... O sea, hoy en día es clickbait. O sea, Correcto. la gente que hace clickbait Hoy será y clickbait. dice cosas solamente para que te pongan atención y después cuando tú vas, tú dices, pero, o sea, no es de eso que se trata. Porque tú pierdes la credibilidad con eso. Son clickbait, la gente viene, después se dan cuenta que tú lo que estás es tratando de jalar a la gente y no vuelven. Incluso el mismo Bernbach decía, no hay nada que haga que un producto malo se muera rápidamente mejor que la publicidad buena. Ujú. Tú haces una publicidad buena de un producto malo y tú puedes estar seguro que se va a ir de cabeza el producto. Tú Claro. lo vas a ir, lo vas a probar y más Claro. nunca. Es que al final del día, sí, el producto doesn't deliver. Tú por Claro mejor que sí. publicidad, hasta contratándote a ti, sábelo todo en publicidad. No, pero que You have to deliver. claro, Deliver on the promise. pero que además, o sea, la publicidad lo que tiene que hacer es motivarte a que tú lo Correcto. pruebes. Correcto. Pero, o sea, si tú no lo pruebas, o sea, no importa lo que la publicidad te diga, o sea, eso, Ahora, Mike, no es coincidencia ni fortuito que esta publicidad fue aceptada y el producto fue aceptado por el counterculture. Fue aceptado Claro. por los jóvenes y por los revolucionarios de la época. Yo me imagino, ahí tú me dirás porque no lo conozco. Inicialmente el pitch era, vamos a venderle Volkswagen a el demográfico completo que tenía el purchasing power para comprarte un carro. Pero de una forma u otra, vamos a llamarle los hippies, que realmente eso fue después de la derecha americana y el conservadurismo que lo quiso a todos los jóvenes el label y encasillar y etiquetar. Pero por decirlo de una forma, los hippies cogieron a Volkswagen como su... Claro, porque lo que termina pasando es que el tono es contracultura. Correcto. Se convierte en anti-establishment, porque el carro es anti-establishment desde su forma, desde cómo está hecho, desde lo que es, desde lo que representa. Entonces, la comunicación funciona muy bien para posicionarlo como llevar la contraria. Ujú. Todo el mundo está diciendo piensa en grande, piensa en pequeño. El Cadillac, grandísimo, un carro grande, una Ford grandísima. Bueno, No. ese es Daddy's car. Exacto. Entonces, piensa en pequeño. Entonces, de manera natural, la tonalidad se convirtió en un territorio de empatía. Entonces, de manera natural, tú dices, este es el carro que se parece a mí. Yo me identifico con este carro. Yo obviamente soy fan, por eso compré el libro. Yo soy fan de toda esta época. Fue una época tan romántica, la época de los 60. Obviamente muy problemática, Claro. muchísimas luchas sociales, muchísimos problemas. Nosotros en nuestro país, los 60 fueron... La guerra del 65. no, y la posterior... Y después de 12 años la y todo, posterior... lleno de sangre. Perdón por los fanáticos de Balaguer, porque ahora Balaguer lo han querido limpiar un chin, pero No. vamos a llamarle la cuasi dictadura o la... Es que los 60 fueron complicados. no, y lo que vino después, o sea, este país tiene una historia muy roja. Bueno, mira, una pregunta. ¿Pudiéramos hacer una símil con un producto que haya hecho algo similar en los últimos tiempos? O sea, algo tan disruptivo, tan think small. Quizá pensé en Apple. Apple, Ese anuncio del 84 de Apple, sí, presentando el sí. Macintosh. Si tú te das cuenta,
esa tonalidad de esa especie como de rebelde, Ujú. la asumió Apple, también la asumió Nike. Correcto. Lo que terminó pasando con ellos es que ellos crecieron tanto que se convirtieron en En el establishment. establishment. Pero ellos comenzaron así. O sea, Pero, Apple es Think Different. ujú, O sea, y el comercial de 1984 es precisamente planteado como un modelo opresor. como Orwell. Ajá, es el 1984 de Orwell, y por eso es que el comercial dice que en 1984 Apple will introduce the Macintosh SE, de Apple Macintosh, creo que. Y tú verás por qué en 1984 No no va a será, ser, no claro. será como en 1984. Vamos a romper la Precisamente. cadena de la esclavitud y eso. Exactamente, porque el posicionamiento de ellos era creatividad, libertad, expresión. Entonces, por eso con el tiempo, después, por eso que Think Different se convierte en el main claim. Y eso sigue siendo, date cuenta que lo que dice, Think Different. Sí. Por definición es en contra del establishment, es distinto, es otra cosa. Aunque ya ellos no pueden decir Think Different porque ellos son el mainstream, como tú dices. Ellos se convirtieron en el mainstream, en el establishment, pero fue Thinking Different. Tú O sabes sea, que literalmente, nosotros los dos lo vivimos esa época. Y estoy seguro que tú fuiste, al igual que yo, un early adopter de cuando vuelve Steve Jobs a Apple, con la iMac y con la iPad. claro que sí. Óyeme, yo me acuerdo, yo en el año 98, yo andaba con mi iBook, que era como una almeja, Ujú. y yo la abría en la universidad y la gente decía, ¿pero y eso? ¿Qué es eso? Yo, Apple. Y para qué, óyeme, Apple tenía que venir en esa época con un sistema paralelo, el Intel el Dual Sí. Core Dual, era porque tú podías switchear entre el Mac OS o Windows. O sea, Claro. tú podías correr Windows 98 en una Mac, porque Sí. no había forma. No, cuando yo estaba en el colegio todavía, yo llegué o sea, yo tenía amigos que tenían la Commodore, la Texas Instruments, la Amiga, o sea, Commodore 64, Radio Shack, todo la de eso. mi O sea, casa que era Radio Shack. yo hice ese proceso. Ujú. Y cuando estaba en la universidad, muy temprano, mi papá, que imprimía imprimía libros en la casa, tenía una Macintosh SE acabadita de salir. O sea que yo te estoy hablando de 85, por ahí. No, ya eso fue un poquito después, eso tiene que haber sido ya como 88, por ahí. Pero por ejemplo, en la universidad, yo tenía acceso de que a Freehand, MacWrite, o sea, unos programas que en publicidad nadie tenía acceso a eso. Entonces, desde muy temprano lo estábamos viendo y estábamos viendo la herramienta que era eso desde esa época. Pero Aunque Apple siendo una empresa pequeña, relativamente en comparación con IBM y con Microsoft, siendo Microsoft solamente software, pero era un gigante de la industria, siempre la publicidad fue muy de la mano con la... O sea, yo me imagino que tú estás viendo Apple desde que te metiste en el mundo de la publicidad. sí, Porque claro. Apple se como que identificó ese mercado, vamos a venderle a las publicitarias y vamos a crear Ellos no es que vamos a vender a la publicitaria. ellos crearon El target productos. era la creatividad. O sea, date cuenta que Think Different es una herramienta para que tú puedas desarrollar tu creatividad en cualquier área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas campañas la trabajaron con Steve Jobs, la trabajó Lee Cloud, que estaba en una agencia que se llamaba Child TBWA. Entonces, Lee Cloud es como un histórico de la publicidad, o sea, creativo, Hall of Famer, o sea, y todo lo que tú quieras. O sea, él fue que hizo muchísimas cosas 1984, iPad, Crazy Ones, o sea, que es The Crazy Ones. una locura. Después de Hilltop es mi comercial favorito. Crazy Ones es una Porque Hilltop es mi comercial favorito, el de Coca-Cola. Ah, ok. Bueno. Que fue Don Draper que lo Sí, tema nostálgico, está bien. Pero, por ejemplo, Crazy Ones, que es un texto original de Vonnegut, Time on the Road. ¿Ah, sí? Sí, yo no sabía que era de Vonnegut. Sí. En On the Road hay un fragmento donde está prácticamente el mismo texto con variantes que Lee Cloud estructuró para la pieza de Crazy Mira, Ones. yo me engrifo porque yo pienso en ese comercial, el impacto que creó en mí. Ese comercial me habló en un momento preciso de mi vida
Hay una versión larga, que es un poquito más larga. Para los que no lo han visto, esto es un comercial. Justamente cuando Jobs vuelve a... Pónselo. Vamos a ponérselo. Yo creo que por copyright me lo pueden tumbar. No, pero tú pones algún tipo de disclaimer. Bueno, O sea, se lo vamos a poner ahora. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bueno, lo que ustedes acaban de ver. Estamos hablando de Apple de ahorita. Sí. Yo espero que no me tumben el video por eso, pero Okay. creando un poco de contexto, Steve Jobs acababa de volver a Apple. Apple estaba en quiebra. Apple estaba, él había fracasado con Next, creo que era Sí. la compañía que él tenía. Él vuelve a Apple y él lanza ese comercial donde salen todas las luminarias que han pensado diferente, Mahatma Gandhi, Pablo Picasso, gente Sí. que de la nada revolucionaron el mundo. Y cuando sale el capítulo final de Seinfeld, en el año 98, ya el comercial estaba rodando, pero entonces Jobs crea una edición especial que cierra con Seinfeld joven, con Jerry. Jerry, Ah. en un stand-up, y cierra diciendo, Jerry también Claro. thought different, o algo así, o Sí. sea, Ese yo no lo había visto. genial, está en YouTube, porque yo de vez en cuando lo veo. Pero si tú comparas el behemoth, que es ahora Apple, y no sé si la palabra sea frialdad, pero lo corporate que es Apple, o sea, Lo que pasa es que yo no lo siento, quizás yo No no tengo la tiene- misma conexión Mm. emocional, y yo todo es Apple, ¿eh? es que la relación con esa marca cambió a partir del tipo de producto y la naturaleza de productos. Pero desde el punto de vista del core, en ese momento, él lo que le estaba apostando era precisamente a la creatividad. Era think different. Por eso es que en ese comercial están, o sea, está Chaplin, está Picasso, está toda esa Ujú. gente. Entonces, y en ese momento date cuenta que ese comercial con lo que termina es con la imagen de una niña que niña. mira a cámara, que es el futuro. Es un símbolo de... La niña full color, porque todo es a blanco y negro, como ustedes vieron. Ese es el símbolo del futuro, Ujú. de hacia dónde debe ir. Entonces, lo que terminó pasando con esa compañía fue que en la medida en la que fue creando productos, por ejemplo, mira la relación que hay entre, bueno, el podcast es creación de Steve De Jobs. Steve Jobs, ¿sí? Es un cast de un iPod, Yo lo sé. de que viene el podcast. Bueno, O sea, por ejemplo. inclusive los otros podcasters o podcast stations o providers le han hecho variaciones del mismo logo que creó el logo que ustedes tienen en su dispositivo Mac de podcast. Ese microfonito lo han querido replicar de una forma u otra en las otras plataformas, porque es un invento de Jobs. Claro, y lo que pasa, por ejemplo, el iPhone, el iPod, o sea, hace que Apple se meta en la vida de la gente con una profundidad, o Sí. sea, demasiado amplia. Entonces, El reloj. llega a demasiada gente. Entonces ya, aunque se mantenga algo de ese core, ya esa marca pasa a tener un rol en tu vida muy distinto al que tenía en ese origen. Date cuenta que los últimos 5 o 7 años de Apple, es muy difícil que tú saques de que un comercial realmente No. memorable. No. O sea, eso, tú no puedes hacer eso otra vez porque eso se hizo en ese momento. Pero está muy enfocado en que en una comunicación que presente el producto y que no necesite lo que en ese momento necesitaba esa marca.
pero ni siquiera la publicidad actual de Apple no está ni siquiera en el mismo plató que estaba recientemente. O sea, hace solo 20 años. Por ejemplo, la campaña para la introducción de la nueva línea de iPods, que era que se vea la silueta y atrás era monocromática de diferentes colores. Una cosa Roja, verde, amarilla. hermosa. No solo hermoso, que mira, que tiene algo de esto, ¿eh? Claro, Tiene mucho de esto. pero es que prácticamente toda la publicidad realmente memorable de los últimos años tiene algo de eso. Pero tú viajabas, porque aquí nosotros no vimos esa publicidad, pero tú viajabas, por ejemplo, a Nueva York y tú veías ese mega billboard que nada más era una silueta de una muchacha oyendo iPod y atrás ese rojo completo. Sí, mira lo que pasa. Lee Cloud, con esa campaña, eso quería crear, porque ellos tenían como una especie de división que era TBWA Media Lab. Entonces, él estaba muy metido en el tema de tratar de entender la expresión en los medios. Entonces, en el caso específico de esa campaña, lo que pasa es que ellos querían crear unas piezas que fueran icónicas, o sea, que fueran de una simpleza y una potencia significativa para que tú, a un golpe de vista, tú captar. Date cuenta que hay gente bailando. Sí. Gente bailando con el iPod, que solamente se ve en la silueta y entonces Y solamente... el iPod blanco. Claro. ¿Contra qué? Silueta negra y iPod blanco. Claro. ¿Contra qué es que es? Esa campaña sale una respuesta contra qué. Contra el principal problema que tenía en ese momento oír música de manera, ¿cómo se llama? Portátil. Exacto. Que era el Discman. En ese momento, si tú oías música de manera portátil, tú lo que tenías era un Discman, donde tú ponías un disquito. Y vivía saltando. Saltando. Qué cosa, ¿eh? Vivía saltando. Mike, Entonces, hay gente que no sabe con Discman. pues claro, pero entonces cuando tú lo oías, tú caminabas y eso saltaba y la música se cortaba. ¿Mm? Es como si fuera una mala conexión de internet. Correcto. Entonces, pero entonces por eso es que en esa campaña, para introducir el iPod, lo que tú ves gente brincando, saltando y bailando, Genial, genial. precisamente con la música para, aparte de el atractivo natural que genera desde el punto de vista de empatía y de neuronas espejo y cómo la gente se pone cuando ve a otro bailando. Por eso es que siempre que tú ves a alguien bailando, tú te alegras. Hay un tema de reflejo, hay un tema de psicología que tiene que ver con eso. Entonces, en ese momento, salen con esa campaña para decir que tú puedes llevar aquí 1000 canciones, porque además con el Discman, tú tenías que llevar, tú solamente puedes oír tanta música como Discman tú pudieras llevar arriba. Entonces te dicen 1000 canciones y es unskippable, o sea, no te vas a, por eso la gente sale, pero entonces lo hicieron de una manera visual tan simple, tan hermosa, que se convirtió en eso, se convirtió en ícono. Ellos querían generar una pieza que sea icónica y lo lograron. Y si a eso tú le sumas que hace un acuerdo con YouTube y la gran mayoría de los comerciales era con la canción Vértigo, que fue un mega éxito para ellos. Claro, pero eso cuando fue para cuando ellos sacaron el iPod con el YouTube Edition. Con el Red, ajá. Que Sí, era negro con rojo. Exacto, el que era el YouTube Edition. Que Red y que venía con las firmas de ellos atrás. De más está decir que ese era el que yo tenía. Yo también. Como fanático de YouTube. Pero ¿qué pasa? Yo pedí eso. Apple, YouTube, ¿cómo yo no voy a tener eso? Tengo que tener eso. Bueno, Mike, debí haberlo traído porque yo lo tengo guardado. Oh, pero bien, a mí no. Yo lo tengo en mi casa. El mío entre una mudanza y otra. Yo lo tengo guardado en mi casa y tuve la curiosidad como de conectarlo y conectarlo a una computadora vieja que yo tengo, pero no, ni prende. No. Ni prende. Pero era como tan fabuloso eso, tan. Claro. Pero tú todavía te sentías. Mira, te pongo un ejemplo. Para mí, la mayor demostración de que Apple, fuera del market share, de que tú te sientas, el share of table, como dicen en la industria de la bebida, tú te sientes en un restaurante con un grupo de amigos y quizá 9 de 10 tienen un iPhone. Es muy probable. O sea, ya tienen el 90% del market share de celulares en un demográfico específico. Sí. Pero la mayor demostración de que Apple es tan mainstream que ya no es, ¿cuál sería la palabra? Porque no quiero decir que no es cool, porque Apple sigue siendo una marca cool. Pero mantener la gente, Mike, la gente no pega los stickers ya de la manzana. No. Antes tú pegabas el sticker como una demostración de que yo soy diferente. Claro, porque yo tengo un grupito que tú no. Y la gente decía, ¿y qué?
Yo llegué a tener la manzana multicolor. Pero todo. acuérdate la campaña de Apple versus PC, Sí. que lo que iba era a Sí. reforzar esa diferencia. Pero Los precisamente que cool versus los no cool. hoy en día tú no puedes O hacer sea, eso. hoy en día no, porque Apple es demasiado masiva, entonces ya tiene de todo. O sea, pero la marca sigue siendo tan valiosa que le agrega valor a quien la lleva. Sí, totalmente. O sea, Totalmente. porque alguien te puede decir, no, yo no pongo sticker de Apple. Digo, ¿y qué teléfono tú tienes? Un iPhone. O sea, entonces, No, y o sea, Apple, y si hay que guardarle su comida aparte en Apple, es que Apple, cuando se mete en algo, fíjate que Samsung, que es su competidor principal en teléfono, Samsung saca siempre todo primero. Y Apple siempre se toma su tiempo para sacar lo mejor en todas las categorías. Y utilizo ese comentario para que hablemos un chin, porque yo sé que una de tus pasiones, aparte de la publicidad, son los deportes. Y no sé si tú has tenido el chance de ver en Apple TV Plus el streaming de ellos del juego de Grande Liga. sí, yo lo que pasa es que no soy muy fanático de la pelota. Yo lo sé, pero Yo soy más fanático del fútbol. yo lo O sea, sé. por ejemplo, yo Y estoy del fútbol, eh, del Premier League, más que nada. sí, pero del fútbol. Sí. No del fútbol americano. El fútbol americano es el fútbol americano. Y yo lo veo, Which I love. sí, está bien. Y a mí me parece interesante y veo el Super Bowl. Pero yo no veo Sunday ni Monday Night Football, nada de eso. Yo veo toda esa vaina. No, el mío es el otro, el que es Sí. el fútbol. Entonces, pero por ejemplo, en Apple TV, o sea, de que Messi se fue para Para el MLS. MLS, hay que bajar, va, pum, lo tenemos. O sea, Bueno, la pregunta que entonces te quería hacer, o el comentario que te voy a hacer, que ahí tú me vas a decir que me imagino que en fútbol pasa igual. Yo como fan de la pelota, de los Mets, básicamente, yo me tiro en el app de MLB, yo me tiro todos los juegos de los Mets. Entonces yo a mi cerebro y mis ojos y mi oído está acostumbrado a un nivel de detalle de audio durante el juego, ok, a una visual, un sharpness durante el juego. ok. Ya estoy acostumbrado a ver la pelota, que para mí se ve fabulosa. ¿Qué pasa? Apple hace un acuerdo con Major League Baseball y entonces ellos transmiten exclusivamente todos los viernes una serie de partidos. Ok. Y los partidos que le ha tocado a los Mets, yo tengo que ver el juego de los Mets todos los días. déjame Sí, decir. no, yo te O entiendo. sea, yo tengo que ver por lo menos 3 o 4 innings diarios. A mí me pasa igual, pero con el Arsenal. O sea, yo todos los lo sé, partidos yo del lo sé. Arsenal. Yo también me he buscado problemas con mi esposo y todo, porque es que yo, inclusive, hay una aplicación en el celular que tú puedes hasta monitor the game, que te va tirando pop-ups. O sea, que Ok. tú no estás viendo el juego, pero tú estás más o menos en el juego. Lo que te quería decir, Apple introduce eso. La transmisión de Apple es tan, pero tan diferente, siendo un upgrade tecnológico, que es impresionante. O sea, se ve que esa gente quizás por un tema de costo, las transmisiones normales de Grande Liga no te usan, quizás no te usan cámara 8K. La gente de Apple transmite en 8K. Ah, El audio parece que ellos riegan alrededor del estadio completo, tienen bocinas que están captando. O sea, es un nivel que tú inclusive, que para mí es hasta un poco confuso, como que me saca, porque tú estás viendo el juego y hasta se oyen los fanáticos hablando y aplaudiendo Claro. y tú dices, pero tú te sientes como que tú estás ahí, ese es literal. el objetivo. Sí, no, Entonces, yo sé. ahora, yo sé. lo que O sea, pasa me es, imagino. claro, lo que pasa es que ellos tienen que buscar la manera de agregarte un valor mayor que la otra transmisión para que tú puedas pagar ese streaming sin problema. Que yo lo pagué, me Feliz de la dolió. vida, pero Sí. pero feliz de la vida, tú lo pagas. Pero o sea que el streaming de Apple es de lo más caro, que son $14 mensuales, algo así que cuesta. pero para el valor que tienen para ti, Sí, es sí, ridículo ese precio. No, y ya yo he aprovechado y vi que te la recomiendo, la serie de Benjamin Franklin es muy buena. Esa La de no la Lincoln vi. que se llama Manhunt, que es la persecución a Sí, John sí, Wilkes sí. Booth, es excelente. Yo vi Presión de Inocente el otro día. Tú sabes que yo, y estamos dando entonces, vamos a cruzar películas ahora. Tú sabes que yo, porque tú no sabes lo todo también en películas. Qué va. Mike, yo tengo serio problema con todos estos remakes. O sea, por ejemplo, Presumed Innocent de Harrison Ford del Sí. 88 es una película flawless. Ok. El director Bácula, Sí, sí, sí. ahí está Eso está Raúl perfecto, sí. Julia, Eso está por el libro. Bonnie Bedelia.
No sé si el twist al final es el mismo. No es el mismo. Ok. Porque yo lo que te digo es que lo interesante de un remake para mí es ver de qué manera lo presentan ahora, cómo lo recontextualizan. Por ejemplo, en esta serie está contextualizado de otra manera. Porque es una serie, no es una película. Es una serie, Es una son serie. como 8 episodios. Oh, o sea, son 8 horas. Ok. Entonces te permite profundizar más en personajes que en la película tú no profundizas tanto. Por ejemplo, en la película, incluso el otro día estaba hablando con una amiga que había visto la película y había leído el libro y también vio la serie, estábamos hablando de eso, entonces ella me estaba hablando de cómo en la película el personaje, por ejemplo, de ella, De ella la esposa, de ella la no, que de muere. Carolyn, De o sea, Carolyn Polimos. Polimos. Entonces, cómo en el libro profundizan muchísimo más sobre ella, su personalidad, cómo es, versus cómo lo trataron en la película de hace 30 años y el ángulo que le dieron aquí. En la película, es una película, cuando eso fue, yo me acuerdo que esa fue ese fue como mi despertar del cine adulto. O sea, esa fue la primera película. Esa y yéndonos a otro, a un poquito más de Mike Nichols, un poquito más de comedia, Working Girl, o sea, Okay. que es más o menos de la misma época. Yo me di cuenta que sutilmente te dejaron caer que la mujer lo que era una trepadora y utilizaba su belleza para crecer. Claro, en la película eso está sutil, en el libro está más detallado. Exacto. Y en esta, eso puede ser, puede no ser tanto, o sea que La película es fabulosa, Mike. sí, No sé la serie. la serie La veo. está muy bien. La veo, pero la voy a ver. Mírala, La voy a porque ver. hizo lo interesante, por ejemplo, yo la vi, pero yo no la vi comparándola con la película. Es que a mí se O sea, me dificulta hacer eso. Sí, Por ejemplo, porque que para mí es que son decisiones creativas. Tú o sea, puedes ver Roadhouse, por ejemplo. sí, ¿O tú claro la que viste? sí, claro. No, yo no he visto el remake, yo vi la original. Exacto, O sea, pero ¿para qué ver un Roadhouse nuevo? Para ver cuáles son los elementos, porque por ejemplo en esta serie hay elementos que no están en esa película que tienen mucho que ver con la tensión cultural del momento. Sí, claro. Por ejemplo, en esta película la esposa es afroamericana, Sí, todo, sí. pero no es por cuota, porque para mí, o sea, cuando tú haces ese tipo de ejercicio creativo, yo lo que digo, ok, ¿cómo eso crea una dinámica y una tensión distinta? Sí, adicional. Exacto, porque eso es lo interesante. Digo, que Claro. como esa misma historia, ¿cómo la vemos? No es ponerla por ponerla y cambiarle el... No, es como eso tiene y es sutil y tiene cosas, y entonces eso le enriquece, porque tuviste aquella y sí, fue maravilloso en ese momento. Entonces vamos a ver ahora cómo es en este contexto. Para mí, por ejemplo, eso es muy interesante. Sí, no. De sea, la forma que tú me lo estás describiendo, no solamente interesante, la voy a ver. Pero entonces, ¿cuál es tu opinión de una película como Psycho de Gus Van Sant, que es un shot-for-shot remake de la obra maestra de Hitchcock? Él lo que hace es que cambia los actores y la pone a color. Entonces, ahí él no está añadiendo nada. Es inclusive Gus Van Sant el ejercicio que quiso hacer literalmente fue shot-for-shot remake. Ok, pero la hizo mejor. Bueno, hay una escena adicional que por la censura no Hitchcock la cortó, que fue la masturbación de Anthony Perkins. De Anthony Perkins, no, pero estoy pensando el personaje de Bates, Norman Bates. de Norman Bates, cuando él estaba brechando a Marian cuando se está bañando en la escena, en la película del 98, sí, él se masturba, que obviamente eso es lo que él estaba haciendo. Pero, por ejemplo, en ese caso, el hecho de que sea otro actor y que sea color es otra película. Para mí. Cuando yo la veo, lo que yo voy a sentir es otra cosa. Además, no importa que él reproduzca el plano por plano de Hitchcock. Es su visión, es su ojo. Entonces, es como dice David Lynch. Si tú te preguntas de que cuando tú vas a escribir una idea de una película, tú dices, no, pero que eso ya se hizo, dice, pero no por ti. O sea, tu visión es lo que la gente quiere ver. O sea, la gente lo que quiere ver es cómo tú cuentas esa historia. Aunque sea la misma historia que se contó de 70 formas. Sí, lo interesante, el valor artístico es tu visión, tu punto de vista. Aunque en el caso específico de Psycho 98, nadie la quería ver porque ha sido uno de los fracasos más grandes de la historia. Yo la vi en el cine, yo creo. No, yo la vi en el cine también. O sea, y para mí es interesante ver, y ver qué me produce esa
versus qué me produce la otra. Y tú aprender y ver, oye, mira qué diferencia hay y tratar y reflexionar cuánto es condicionamiento de la película que yo vi y cuán fresca puede ser mi vista ahora. Además, a la edad que yo vi esa, a la edad que estoy viendo esta, todo eso son, o sea, Pero- para mí son Pero películas. pero Mike, tú sabes que yo tengo yo siempre he tenido una idea del cine, que es el arte más democrático, en el sentido de que, por ejemplo, tú no te imaginas que una persona venga y diga, mira, yo voy a coger la Mona Lisa ahora. Y yo entiendo que yo la puedo hacer mejor que Da Vinci, porque yo tengo otra visión de la Mona Lisa. Y te hace literalmente la misma Mona Lisa, pero le cambia tipo Warhol, pero un poquito más sutil. Yo creo que hay obras de arte que son intocables. Por ejemplo, yo no concibo que a alguien se le ocurra, que eventualmente se le va a ocurrir, que hagan El Padrino otra vez. Por ejemplo, El Padrino, Lo que pasa es que, por ejemplo, yo te digo, El Padrino, tú dices- Casablanca, tú dices de que Gone with the no, Wind, no, que la Mona Lisa, es que nadie la va a hacer igualita. pero te la quieren vender que sí. Ok, pero nadie lo va a hacer igualito, eso lo hizo Leonardo. O sea, ¿tú entiendes? O sea, Pero tú no crees que deben o sea, haber películas a que donde no voy. sean remakeable. No, para mí no, porque sigue siendo una visión. O sea, sigue siendo, así fue que la hizo Francis Ford Coppola. Y hizo una obra maestra plano por plano. O sea, tanto la 1 como la 2. Y para mí, La 3. esa idea de la 2 es mejor que la 1, es que sin la 1 no hay 2. No. O sea, a mí, tú nunca me vas a atrapar ahí. No, la segunda fue mejor. Es que, o sea, Pasa lo mismo es con que Empire Strikes Back. tú no puedes hacer la segunda si tú no tienes la primera. Ujú. Entonces, está bien, a ti te puede gustar, está bien, pero a mí, Michael Fonseca, no le va a pasar porque la segunda no es posible. Sí, Si no está literal. la primera. Literal. Y si no está tu relación con los personajes en la primera, para bien y para mal. Todo eso builds up e influye en tu sensación de la segunda y de qué pasa con esos personajes en la segunda. No, totalmente. Entonces, o sea, La transformación de Michael es creíble por lo que le pasa en la primera. claro. Tú no puedes arrancar de cero. La No. primera no puedes arrancar con Michael así, porque se convierte en una caricatura. Claro que sí, te falta backstory. Correcto. O sea, tú necesitas ver el personaje, además una película de sucesión. Correcto. O sea, Correcto. O sea, yo tengo una teoría que El Padrino 3 tiene el gran peso de caerle atrás a Padrino 1 y Padrino 2, y por eso es tan juzgada fuertemente, pero para mí El Padrino 3 es una excelente película. A mí me encanta El Padrino 3. claro, o sea, es lo que, claro, mira qué es lo que pasa ahí. Y te voy a meter aquí un ejemplo de otro lado. Por ejemplo, Tiger Woods. Tiger. 15 majors, o sea, 85 triunfos en PGA. Creo que son más de 15, pero bueno, o sea, No, él tiene 17 meses. 17, creo que 16, 17, Sí, una cosa 17. así. Entonces, ¿para dónde voy? Qué pena. Por ejemplo, y 86 triunfos empatados con Sam Snead de todos los tiempos, el que más, que sí, ok. El hijo de Tiger, Charlie Woods, que está jugando. Ujú, ujú. Charlie Woods, si en su carrera Charlie Woods gana 14 majors y 85 triunfos de PGA, no fue tan bueno No. como el papá. No. Eso es lo que le pasa al Padrino 3. O sea, ¿con qué que tú lo estás comparando? El Padrino 3 es un peliculón, pero, o sea, tú lo estás comparando con dos películas que están en el top 10 de la enormidad De todo. de todos los tiempos, de que del 1 al 10, de que están la 1 y la 2. Bueno, de alguna manera. En el AFI viven switchando entre el 1 y el 2, Claro, entre las mejores de todos los tiempos. Eso es, o sea. Ahora, lo que no se puede creer es Citizen Kane. Cómo Orson Welles a esa edad hace y en ese tiempo. En ese tiempo, a esa edad, hace esa película. Eso es inexplicable. Tú sabes que cuando la gente me pregunta o me preguntaba, se me acercaba cuando yo tenía la columna de cine en el Listín 2000 y eso, y yo ponía que Citizen Kane es la mejor película de todos los tiempos. Y la gente la veía y decía, pero ¿y por qué? Yo no entiendo. Y yo le decía, mira, tú estás viendo todos esos shots, tú estás viendo ese depth perception, tú estás viendo esa sombra, todo eso, él lo inventó ahí. Sí. Eso no existía. Sí, yo lo voy a decir. En línea con eso. Si tú la miras, ¿verdad que esa película se te parece a muchísimas otras películas que tú has visto después? Yo, sí.
fue porque él hizo primero. Exacto. O sea, No, y el, no, y es el al día de revés. hoy O sea, no es que esta se parece, que No. todas las otras se se parecen parece a esa. Esa fue la primera. No, y es una película brillante. No, Brillante, es una brillante, brillante, locura de brillante, película. Eso es. brillante. Yo en estos días me motivé me iba motivando, no apreté el gatillo a comprarla en 4K que salió de Criterion. Ok. Pero yo leí un review de que hay muchas películas. Tú estabas comprando, Sí, tú no, eres no, yo coleccionista, soy. Sí, sí. memorabilia, Sí, coleccionista, sí. Blu-ray. Yo creo en physical media. Ok. No, y ha pasado. Mira, Te salí. mira, te voy a poner un caso específico No, yo no reciente. tanto. Yo Mike, algunas, pero no, te lo voy yo no soy coleccionista. yo soy coleccionista de mi papá. Mi papá, mi Sí, mi eso. casa cuando pequeño era un videoclub, literalmente. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Una película que yo respeto mucho, pero me gusta, pero no soy fan y nunca me había motivado a comprarla, a tener en físico. The French Connection. Ok. French Connection, como tú bien sabes, es una película de mediados de los años 70, una película cruda, una película que se hizo cuando Nueva York. Sí. ¿Qué pasa? En streaming, The Freaking. de William Friedkin, sí, Ah. con Gene Hackman Jim y Hackman, Popeye. Popeye Doyle. Popeye, sí. La versión que estaban subiendo en streaming, alguien se dio cuenta que hay una escena donde Popeye agarra a un ladrón negro, lo lleva a la jefatura y ahí él dice un slur, dice de los slurs esos Sí, negros. sí. ¡Pan! Oh, y en streaming, la edita. Y después, creo que fue con el tema este de Disney, creo que la película es de Fox, y es de entonces Fox, y ahora Disney. Pero, los chistes que hace Ryan Reynolds en Deadpool con Sí. eso. pero Se mira, la pasa haciendo pero- chistes de eso, de pero- Disney Fox. No tiene madre. entonces que en un capítulo pasado del podcast, no sé si tú lo escuchaste, yo hablé de eso, de que Ah, no. Disney es una compañía tan avara que quiere cuarto que hasta permite, bajo su banner de Disney, porque la película, Sí, bueno, lo tú que dice. la viste, me imagino que la película arranca con el logo de Disney, porque es una producción Sí, de creo que sí. Walt Disney Pictures. Creo que sí. Y entonces No. este personaje blasfemo, grosero, tiene madre. sexista, No racista, tiene madre. pero, óyeme, la French Connection no solamente estaba en Disney Plus, sino parece que había Netflix en algún país del mundo tenía derecho, estaba en Amazon. Y hay un tipo que yo sigo en X que fue buscando, con VPN, fue buscando todas las versiones en todos los países. Y entonces se metía en Netflix de Finlandia y ahí decía la mala palabra. Ok. Pero entonces a la semana se volvió a meter y le quitaron la mala palabra. Y entonces se armó un movimiento, porque entonces la quitaron a nivel global. O sea, no había forma de tú ver la versión original de William Friedkin. Y yo dije, no, me la compré en Blu-ray. Claro. Para tenerla ahí. Pasó lo mismo con la trilogía original de la Guerra de la Galaxia. Yo le pagué a un tipo en eBay. Hay unos locos que yo admiro muchísimo que compraron unos reels originales del 77, del 80 y del 83. Y ellos mismos hicieron un GoFundMe y hicieron versiones 4K Bárbaro. de las películas y Yeah. yo la compré. No, un no. dineral, pero yo la tengo ahí. Mira, yo te voy a poner en contacto con un amigo mío muy querido, un director argentino, que fue con el que yo dirigí, o sea, con el que el que dirigió los comerciales de El Cactus, de Mira mi Pinta y todo eso, Cristian Bernard, Ujú. que es un cinéfilo furibundo, Pero- un especialista en películas de los 70. Ponme en contacto. Es una lumbrera, o sea, sabe muchísimo y es un delirio y es bastante controversial. Los en 70 su en mi visión. época fue. ¿Tú leíste el libro Easy Riders Raging Bulls No, ese no. de Peter Biskin? No. Yo lo que sí fue el que leí, bueno, en realidad no lo leí, lo oí, fue el de Quentin que él sacó el otro día, Ah, sí. que hace una... El de la última película de él. No de la película, él hace como un análisis de las películas de los 70. Ah, sí. ¿Tú no lo No, yo Se no sé. llama Cinema... o sea, No, porque él sacó un libro de Once Upon a Time in Hollywood. Sí, un sí, libro. sí, de la novela, yo lo tengo en digital. Pero él sacó un audiobook de un libro que un poco, o sea, no es sobre la película que viene del crítico, Ujú. pero Él es la canceló esa ya.
Ah, ¿ya la canceló? Tú sabes que él dijo que esa era su 10ª y última. Sí. Pues parece que empezó a... Kill Bill con Maya. Empezó... Él va a ser Kill Bill dicen con eso. Maya. Yo imagino que sí, porque él sigue oficiado de Uma Thurman. O sea que yo imagino que Es comprensible. es muy comprensible. No, y Maya es muy bonita. Claro. No, Porque y Ethan talentosísima. Hawke es un tipo buen mozo. Y o es sea, talentosísima. es talentosísimo. Sí. Pero lo que te quería decir que él se dio cuenta, dice él, cuando empezó a hacer la preproducción en serio, se dio cuenta que era una película muy similar a la penúltima de él, a Hollywood. Entonces él quería que cerrara de otra forma y la canceló. Pero yo espero en Dios, Mike, que él no, que no sea verdad, que a Tarantino le quede una película. Bueno, volviendo a lo de ahorita. Películas que yo tengo en físico. Ujú, True Romance, Pulp Fiction ujú. y algunos clásicos de películas de Kung Fu. Yo sé mucho de películas de Kung Fu. Yo tengo el Cámara 36 de Shaolin y muchas películas de Kung Y Fu. Bruce Lee, me imagino que tú tienes Sí, Bruce Enter Lee. the Dragon. Sí, claro que sí. Pero yo sé Vintage. Yo me puedo sentar a hablar de películas de Kung Fu con Quentin Tarantino. No, Para que sepa. pues entonces tú, con Kill Bill, tú te diste vida. Oh, pero tú no te imaginas qué nivel. Además, todas las referencias que él hace de películas de Kung Fu, Pai Mei y todo eso, yo había visto las originales. Yo había visto The Feast of the White Lotus con Ujú. Lolier. Yo conocí el actor. Ese actor es el de Cámara 36 de Shaolin. O sea, entonces, porque cuando yo tenía como 14, 15 años, nosotros íbamos con mi papá al cine a ver películas de Kung Fu, aquí en el Doble, en el Nacional. Yo Entonces, fui a par con mi papá. porque mi papá era... durante años, entonces yo terminé sabiendo muchísimo de películas de Kung Qué Fu. cool, man. Entonces tú la tienes en... Yo tengo varias de esas. Y de las versiones modernas, los Crouching Tiger, de House of Flying Daggers. O sea que tú has seguido con el género. No, o sea, no tanto. A veces le pongo un poco de atención cuando aparece algo así que vale la pena. Pero eso, Mira qué interesante. Mira, yo no sabía eso de ti. muy poca gente lo sabe. Pero ve acá, y entonces, eso es súper lucrativo todavía al día de hoy. O sea, siguen sacando películas en Pero China claro que sí, pero eso de Kung Fu. Eso es un género es un género. oriental Eso de no se ellos. acaba, pero además, ¿qué es lo que pasa? Esas películas, ellos lo que hacen es que las recontextualizan porque siempre están trabajando con estructuras clásicas narrativas de Shakespeare. Claro. Tú te cansas de ver todas las obras de Shakespeare Claro, hechas de una forma y de otra y de otra y de otra. Claro. Y Jackie Chan, tú lo oyes y él dice muy claramente que él lo que hizo con sus películas cuando él estaba haciendo películas como El puño de la serpiente, El maestro borrachón, ese tipo de películas. Rumble in the Bronx. No, porque eso es Estados Unidos. Yo estoy hablando de cuando él estaba en China. No, el Rumble in the Bronx es China doblado. Sí, pero Pero es más americanizado. claro, pero Eso fue un vehículo para él cruzar. claro, pero yo estoy hablando cuando él Sí, estaba sí. allá. Él, en el género de películas de Kung Fu, él es un innovador porque él introduce elementos de humor del physical comedy inspirados en Buster Keaton Buster y en Keaton y Charlie Charlie Chaplin. Chaplin. Sí, Él lo yo lo había dice. leído Él eso. lo dice, Yo lo había leído. Eso fue lo que yo hice. Y tú lo ves, y en ese momento era muy refrescante porque en esa época todas las películas de Kung Fu eran sobre los pleitos entre Japón y China, entre Mongolia y China, entre los clanes y todo ese tipo de cosas. Entonces él llega con eso y fue una cosa completamente novedosa. Ujú. O sea que yo tengo ¿Cómo que algunas se llama, de cómo que ese se Blu-ray. llama la trilogía de Super Cop? O cómo es la de Cop? De No, de Jackie Chan. Iron Fist, ¿será? No, él hizo varias. Hay una... Son ya como versiones gringas, o sea, como más... Sí. O incluso de Hong Kong, no tanto de China, porque ahí hay como una división. Y Quentin es muy fan también de Sí. escuchar esa película de Hong Kong. Incluso Sí. yo llegué a alquilar alguna película, por ejemplo, Wong Kar-wai, yo lo conocí a través de, que es un director interesantísimo, yo lo conocí a través de Quentin porque él tenía una firma que se llamaba Rolling Thunder, Sí. en la que él distribuía películas que él veía en festivales y que sabía que no iban a ir para ningún lado. Y entonces había unos directores que le dijo, oye, este es interesante, este es interesante. Y el tipo las redistribuía bajo esa firma que se llamaba Rolling Thunder. Imagínate, esas películas las alquilé yo en Videotech. O sea, Sí. o sea, eso es, ya tú sabes. Entonces, de ahí yo comencé a conocer muchísimo de esas, de algunos autores de eso, de algunos directores de eso, de que Quentin se la pasaba y te hacía. Y él lo hacía con películas también de género, o sea, de
de exploitation, Switchblade Sisters, ese tipo Sí, de porque esa es la otra influencia del full, la de Black Exploitation. Blaxploitation, sí fue. Jackie Brown no es más que un homage a ¿cómo es que se llamaba? La Cleopatra Jones, Cleopatra Jones Claro. y la otra, Pam Grier, la actriz. Pam Grier no, pero el personaje, bueno, ahorita me viene a la mente, pero sí, o sea, es un homage a ese género de Búscate ese audiobook o libro no, lo voy a de buscar. Quentin porque es muy interesante. Y ahí él habla de el guión de Django. Y él habla de una relación que él tenía con un padrastro de él, que era con quien él iba a ver muchísimas películas de chamaquito. No, lo voy a buscar. Y entonces él Y ojalá esté en hardbook, porque sí, tiene. es hardcover, porque a mí me gusta también igual tener mi libro físico, Yo lo que pasa es que yo tengo un esquema, y que yo primero, y dependiendo del género, la literatura yo la leo. Lo que son non-fiction, yo los oigo. aunque fuera muy cool, narrado por el mismo Tarantino. Es narrado por Claro, Quentin. claro. Es por eso, o sea, eso es inevitable. Claro, O sea, eso, ¿qué claro, pasa? Claro, Tú oyes a claro. Quentin hablando, Es verdad, es verdad. eso es otra película. Es verdad. Eso es lo mismo que un Art of War, Ujú. un Art of War que yo bajé, Que que era, va por ahí. que era narrado por Peter Baelish. Palo. O sea, es otra eso es una película. Una película. Entonces, por ejemplo, ese libro, entonces yo lo que hago es que los que son non-fiction, usualmente, audiobooks, si me gusta bastante, Lo compra. lo bajo digital. Y Ok. Lo baja digital. digital. Para tema de quotes y cosas, que sí, ok, consulta. Y si lo quiero tener, lo compro físico. No son, Mira qué interesante. no son muchos los libros que hacen el viaje completo. Porque hay algunos que me interesa saber de qué se trata el libro, entonces los oigo. Y si es algo que quiero tener, pues entonces lo bajo y después lo compro físico. Pero literatura no, literatura yo siempre la leo. Yo lo que oigo son así, non-fiction. No, yo sé. Pero, por ejemplo, el libro de Obama, Promised Land, Yo lo tengo en físico. en audio, papá, es él que Es él. te lo narra. Sí, ahora que tú lo dices. Es una cosa, o sea, eso, Ahora tú no lo vas a leer como él lo narra. Ahora que tú lo dices. Ese fue uno que yo lo oí y después lo pedí en físico, por ejemplo. Pero Obama, no, por favor, es un delivery. Sí, es verdad. Ahora que tú lo dices, hace todo el sentido del mundo, porque eso te da una dimensión adicional al libro. Yo bajé un audiobook que era los poemas de T.S. Eliot, yo soy muy fan de T.S. Eliot, narrados por Jeremy Irons. Qué feeling. ¿Qué pasa? Qué feeling. Ese es como un Lord of the Rings narrado por el mismo Jeremy Irons o por un inglés así. Dime tú, o sea, es otra cosa. Es verdad. O sea, y por ejemplo, yo recuerdo, El Postino, yo bajé el soundtrack y en el soundtrack hay poemas de El Postino leídos por Sam Jackson, Sting, Julia Roberts, Príncipe. O sea, cool. No. ¿qué pasa? Me convenciste. Oh. Y entonces, ¿en qué momento de tu día tú escuchas un audiobook? En el gimnasio, en los commutes. Y dependiendo del tipo de trabajo que tenga que hacer, bueno, en la oficina a veces, si estoy haciendo un trabajo que es un poco más mecánico, no tengo que estar muy concentrado, puedo poner un audiobook que diga un podcast. Yo podcast oigo muy poco, pero usualmente los audiobooks yo los oigo en el gimnasio por la mañana, cuando entreno. Yo usualmente voy en la mañana. Y en los commutes, tapones, cosas que sí o qué. Sí, lamentablemente tú te tiras fácil una hora commuting. Sí, en cualquier escenario tú. Pero usualmente cuando entreno, o sea, y que tú le pones una hora diaria, o sea, te da en una semana. No, y me imagino, porque yo solamente he escuchado una vez un libro en audiobook, y más que nada ha sido porque no fue que no me gustó, sino que yo no, a diferencia del libro per se, que como que hay un momento, un domingo en la mañana, básicamente durante los fines de semana que yo puedo con un libro. También. Yo no encontraba como el momento de yo escuchar y prestar la atención Por eso te digo, al audiobook. Por eso te digo el tipo de libro. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo cosas mecánicas, fin de semana, estoy fregando o estoy arreglando algo en la casa o qué sé yo qué. Hay veces que incluso yo he estado jugando FIFA y pongo FIFA y me pongo el audiobook, bajo el audio y juego, pero estoy oyendo el libro. O sea, depende del tipo. Por eso te digo, los non-fiction, yo hago eso. Literatura yo la leo.
O sea, a menos que sea una cosa así como los poemas de T.S. Eliot, que ya los conozco, pero Ujú. por la voz de ella es un disfrute, eso aparte. Claro. Pero, por ejemplo, de que si tú estás preparando la comida o algo que sí, ok, yo pongo un audiobook y yo estoy oyendo. Por ejemplo, yo recientemente oí uno que se llama Dopamine Nation, de una doctora que se llama Anna Lem, que es espectacular, en el que hace un análisis desde el punto de vista médico de esta cultura, nuestra cultura moderna y la relación que tiene con la dopamina, con las adicciones, con el sobreconsumo, La con la satisfacción obesidad, con la instantánea. satisfacción instantánea, todo eso. O sea que hay muchas cosas. Y de Interesante. psicología, por ejemplo, Think Fast, Think Slow. Ujú. Ese libro famoso también fue, por ejemplo, ese fue otro que yo lo oí y después lo bajé digital y lo compré. Ujú. Ese hay que tenerlo. Ese fue el premio Nobel de Economía. Ujú. O sea, eso. Pues este libro, yo sé que a ti te gustaría muchísimo. Ojalá que tú lo bajes o no sé si en audiobook, porque pero es sumamente interesante porque recuenta de una persona. Peter Biskin era un reportero de la revista, creo que era de Variety o era del New York Times, pero él era de la revista y él vivió en Ese carne momento. propia ese momento de la transición del Hollywood, ya cuando ya los big players ya estaban muriendo, de Big Del Golden estudio. Mayer, O sea, el Studio System. ese quiebre del Studio System, o sea, quien es clave para ese rompimiento es John Cassavetes. Sí. John Cassavetes con el cine independiente y Ujú. lo que él estaba haciendo, que era un cine que era muchísimo más orgánico, casi documental, casi mucho más real, que era saliendo del formato clásico del estudio. Y uno que fue muy importante también ahí, que es un genio, era un genio espectacular, Dennis Hopper. A eso iba. Que Dennis en la Hopper. película, Easy el libro comienza hablándote de Easy Rider, ¿no? como Dennis Hopper hizo lo imposible porque esa película se diera. Inclusive a Peter Fonda, él lo convence de que sea Capitán América. Pero Y Jack Nicholson era totalmente el desconocido. Jack Nicholson de Easy Rider es una cosa. Fabuloso. Es una cosa. Fabuloso. Bueno, si tú te pones a ver la secuencia del cementerio de Easy Rider, de ahí salen todos los videos de MTV. Tú te pones a ver MTV Es verdad. y tú ves la forma de filmar, la forma de editar, es de ahí que sale. Es verdad. Eso es lo primero. Es verdad. Es esa secuencia del cementerio de Easy Rider. Y después, cuando yo vi eso, dije, pero es de aquí que sale. Y todo sale de ahí. Oye, a ti te encantaría el libro. Entonces después te va narrando cómo después vino Bonnie and Clyde, cómo después le dan el chance al padrino con Coppola. Chacho. Y te va reconstruyendo los 70, esa época mágica del cine. Y al final termina los 70 con Tiburón, con la Guerra de la Galaxia, con Superman, y ya ahí se destruye por completo. Porque coincide con los fracasos también del cine de autor, que ahí... La década de los 70, el cine de autor de la década de los 70 americano es una locura. Ese sí. Es Es mi una época favorita. maravilla. Bueno, Es mi época favorita. Bernard Christian ¿Mm? es un especialista de esa época. Ellos tienen un podcast, él y otro que se llama Nico, no me acuerdo el apellido, que se llama Los Salvajes 70. Y ellos, Bueno, síganlo, aparte de esto, que sigan siguiendo este. o sea, Los Salvajes 70. Lo voy a seguir. Tú tienes que seguir. No, ni lo voy a seguir. Porque ellos te agarran una película y hacen el podcast completo de una película. De que Rolling Thunder. Y esos tipos son directores de altísimo vuelo que saben muchísimo de cine. O sea, es un delirio. Tú sabes Es una que maravilla. tú sabes que la gran paradoja es que le permiten a todos esos directores tomarse el riesgo, entre comillas, de hacer todas esas películas revolucionarias, porque realmente no era un riesgo. Eran películas de bajo presupuesto. De por sí el Studio System estaba quebrado, o sea que ellos no sabían. Inmediatamente las películas empiezan a tener un éxito comercial. En los estudios, como siempre, el businessman, en vez de decir, vamos a seguir fomentando que esto siga pasando, lo que hace es que le quitan los juguetes y Claro, empiezan ellos mismos a tratar de... a tratar. Y lo que pasa es que creen que es una fórmula y tratan de reproducir esa fórmula para garantizar un ingreso, pero no, eso no siempre hay. En esa época, Walter Hill, John Borman, toda esa gente, Sorcerer, o sea, en esas décadas, eso era muy, muy interesante. Y te digo, el libro de Quentin. Yo me voy a seguro. No, yo hice un listado a ver cuáles películas de esas me faltaban y las fui viendo. Y entonces verla, después de haber oído esa forma de
como que dice, de hablar de esa película, de analizar esa película, tú lo ves de otra manera. Mira, por ejemplo, ¿Tú sabes cuál está ahí? ¿cuál? Que él dice que esa película es una película innovadora y que de ahí en adelante todas las que vinieron después fue sino Dirty Harry el Sucio, la primera. La primera. Dice, y yo la vi, y yo dije, y él dice ahí, donde quiera que tú veas de que un detective que le está cayendo atrás a un serial killer, fue de ahí. Fue de ahí. Esa fue la Sí, primera. sí. Fue una película revolucionaria. Espectacular. Totalmente. Sí. Y nuevamente, volvemos a tocar el tema de Popeye Doyle. Sí. El personaje de Dirty Harry era sumamente, no era políticamente correcto, No, era no, racista. Era flawed. Porque Era es que flawed. el antihéroe, Sí. de ahí es que sale. Y él dice, hay una de esas situaciones, yo creo que él utiliza un N-word o algo de eso. Sí. Seguro. Sí. Porque es que al final del día, por la razón que sea, en ese momento la criminalidad estaba muy alta y era parte del Claro. Y ese psicópata que está en esa película tiene las características de el Zodiac. del Zodiac. Era el Zodiac. Que después Fincher hizo una versión, o sea... Fincher, somos fans. Tú y yo tenemos en común. Yo soy fan de Fincher. Oye, como Zodiac, sea. bueno, Zodiac para mí es su underappreciated masterpiece. Esa película. O sea, Zodiac yo la volví a ver el otro día. Y yo, o sea, y esa película dura como 2 horas y pico. ¿Y tú crees que dura como media hora? Ya lo sabes. Yo pensé que era más larga. Alucina. Yo pensé que Puede ser empezaba más, casi 3 Casi la 3. Yo creo que sí, que Sí, dura sí, 2 horas y pico, casi 3. Sí, porque a Fincher le gusta también la película Y larga. tú te quedas, pero ¿y cómo así? No, Pero- y el Robert Downey Jr. de esa película. No, que esa una- película una es cosa- brillante, es una brillante, cosa brillante. Tremenda. Pero definitivamente en Dirty Harry es el Zodiac Killer. Lo que pasa es que por alguna... Me imagino que estaba muy reciente. Está muy reciente. Y por sí, eso no le querían- pusieron... No querían eh, nombrarlo así, pero todos los elementos era. Pero dime, por ejemplo, de la misma época, Dog Day Afternoon, por ejemplo. No, O eso sea, es. esas son películas que salen en los 70. Literalmente, el caso de Dog Day Afternoon había pasado como un año antes. Al Pacino en su cúspide. No, y Casale, y Casale. John Casale, que el pobre nada más hizo como 4 o 5 películas. Pero ¿de qué nivel la película que hizo? O sea, Óyeme, ese señor, Deer Hunter es una cosa. esa fue su última. Deer Hunter es una maravilla. Esa fue su última. El Christopher Walken y la Meryl Streep con Y Robert De Niro de Deer Hunter es un delirio. Mira cómo nosotros estamos mencionando películas. Es que en los 70 fue una época tan productiva en Hollywood que es algo sin precedentes. Sí, hay que ver, porque hoy en día se hacen muchísimas películas. Y tú ves, you can't keep track de Eso te todo iba lo a que decir, se hace. O sea, hay cuando tú te metes en demasiado Netflix, contenido. Exacto, ya. Entonces, yo siempre he sido desde muy temprano, de autores. O sea, Yo también. Fincher, ok, ¿qué está haciendo Fincher? Ok, o sea, la hizo Fincher, ok, déjame ver. Haciendo o sea, un paréntesis. Fincher. Me duele que Manhunter la cancelaron, por ejemplo. Mindhunter. yo igual. Mi serie favorita de televisión era Mindhunter. No sé yo no llegaría a mi favorita. A mí me gustaba mucho, pero creo que en la segunda temporada se diluyen. Creo que le dieron demasiado protagonismo al tema político. Al tema político que estaba pasando en Atlanta y ese tipo de Sí, cosas. verdad. Y entonces yo creo que pierde un poco de tensión cuando uno lo que quiere ver es cuál es la psicología de un serial killer. Pero La literalmente... premisa de esa serie era Sí, muy simple. era Es muy simple, es el profiling de un serial killer. ¿Cómo piensan los serial killers? Que- Y eso es lo que tú quieres saber, de eso que tú quieres. pero- Entonces en la segunda, eso como que Sí, se fue. sí. ¿no? Y ya después, Pero la gran tragedia es que en la temporada 3 era que literalmente le iban a entrar al serial killer. Claro. Pero nada. y se cayó. Ahí. Viste que Fincher va a ser la parte 2 de Social Network. No sabía, ¿no? Sí. Él Pero- dice que ha pasado ya bastante tiempo. Obviamente, Social Network fue como sale Facebook ok, y ahora él quiere presentar la dimensión real de este momento. Exacto, el impacto. monstruo que se ha creado, Wow. que Facebook literalmente puede O sea, crear percepciones, tumbar tumbar gobierno. gobierno, poner cosas. Eso está muy interesante. Él dijo que él iba, si lo dejan hacer, porque ahorita Zuckerberg hace de la suya y no permite que lo haga. Puede. Pero, Él puede. Sí. Eso va a estar interesante. Pero mira, Fincher sí es de mis favoritos. Claro, o sea,
Fincher, lo que es actual, Fincher, Paul Thomas Anderson, Seven Wes es, una, Anderson. Seven es una película perfecta. Sí. Seven no tiene ni una toma de más ni de menos. Es una cosa increíble. Y el guión es perfecto. No, claro, pero además, o sea, Fincher hizo películas a los 37 años. Eso es una cosa increíble. Sí. ¿Cómo decir? Es como Orson Welles. O sea, Orson Welles a los 25 haciendo Sí, sí, Citizen sí. Kane. O sea, esa película es Mira, impecable. Fincher tiene una filmografía tan perfecta, tan flawless, que hasta The Game, que, Está muy que bien. mucha gente dice que fue un mes. Está muy The bien. Game está muy bien. Está muy bien. Porque hay un tema de género también. Son películas distintas. O sea, no son todas iguales. Y él siempre tiene su visión y su manera. Y, Claro, y técnicamente, como las cuenta, es un delirio. claro. O sea, es fenomenal. Mira, Mike, y hay un tema que no hemos tocado, que es tu pasión por el fútbol. El fútbol, lo más. ¿De dónde viene esa pasión por el Arsenal? Específicamente el Arsenal. Por el Porque Arsenal. el Premier League, entre todas las ligas, para un dominicano es la menos... Sí, porque aquí el fútbol usualmente es español. O sea, y es la Liga Española, Ujú. y es Barça o Real Madrid. Básicamente. ¿Entiendes? Yo llegué al Arsenal a través de Dennis Bergkamp. Y porque Dennis Bergkamp para mí ese es mi jugador favorito de todos los tiempos. Ujú. Bergkamp. Aunque obviamente Messi. Yo soy Team Messi. Cristiano, fenomenazo, pero yo soy Team Messi. Tú eres Team Messi. Sí, y obviamente Zidane. O sea, mis jugadores favoritos son Zidane, Bergkamp, Messi, que es como otra cosa. Ahora en la Eh, Olimpiada pusieron a Zidane en un plató. Pero es que, o sea, ¿qué pasa? O sea, sí. Entonces los dominicanos podemos ser de un equipo, por ejemplo, yo puedo ser del Real Madrid y del Arsenal. Correcto. O sea, por allá arriba tú no puedes hacer No. nada, eso te matan. Y si se Pero enfrentan aquí- en la UEFA, ¿a quién tú le vas? Arsenal, probablemente. A Arsenal. Sí, probablemente. Entonces, Entonces- se ven en una final, un Champions, Arsenal. Arsenal. Sí. Entonces, por ejemplo, entonces yo llegué al Arsenal a través de Bergkamp y después me fui familiarizando con Wenger, con la filosofía de Wenger, la filosofía del equipo, el tipo de juego. Y entonces, después aprendí que él lo que estaba tratando de hacer era algo como el Milan de Sacchi, que en realidad salía de la naranja mecánica de Rinos Michels y de Cruyff, que el Barça del tiki-taka y de Pep. Pep es hijo de Cruyff, Ujú. prácticamente. Entonces fui como yendo un poco más para atrás y fui entendiendo un poco la historia del Arsenal, la visión de Wenger, y entonces me identifiqué mucho con eso y con ese club, y entonces me hice como muy Y- fan de ese club de y hace tú- como 20 y y- pico de años. Y literalmente tú ves una diferencia en filosofía de Sí. cómo se maneja el club, cómo se maneja. Totalmente. O sea, incluso cuando Wenger llegó, cambió. Wenger hizo cambios en el Arsenal que impactaron en la liga completa. Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema del rigor. O sea, porque cuando él llegó, como en el. que él llegó 90 y pico. Ujú. 90, principios de los 90. Ujú. Él llegó y allá en Inglaterra, esos tigres salían borrachos a jugar. Bebían. Sí, sí, sí. En la Premier salían borrachos a jugar. Sí, sí, sí. Era Entonces, parte de la Eso es de la la idiosincrasia. Entonces, él Un fue punk. cambiando, exacto, él fue cambiando esa modalidad a un esquema mucho más profesional de formación o sea, de preparación, de la dieta, de la alimentación. Era Entonces, una y academia eso fue militar. impactando, exacto, eso fue impactando en todos los otros equipos y comenzó siendo una de las cosas que él facilitó. Entonces, ellos fueron desarrollando un tipo de juego, un estilo de juego, que era un estilo de juego que lo que le dicen el fútbol positivo, positive football, attacking football. Ujú. Y entonces eso se convirtió como en la marca de ese equipo y ellos, lo más memorable fue que en la temporada 2003-2004 ganaron la liga sin perder un partido. Esos son los invencibles. Sí. Y ahí estaba Bergkamp, estaba Henry, estaba Pires, estaba ese tipo de cosas. Entonces eso fue una cosa maravillosa. Entonces yo era muy fanático, soy muy fanático del Arsenal desde hace muchos años. Oye, esto qué raro. Un día mi hijo me dice de que, papi, cuando era chiquito, porque yo estaba dirigiendo equipos de fútbol. Yo estoy entrenador de fútbol, yo estoy graduado de futsal y eso. Ajá. Sí, nivel básico y nivel avanzado. O sea que, Estamos conociendo cosas de Mike que poca gente sabe. entonces, bueno, la gente de fútbol que de aquí sí me ha visto y sí sabe. Pero, por ejemplo, él me dijo de que, papi, yo quiero que tú hagas un equipo con mis amigos. Y yo le digo, un día yo dije, y yo al principio dije, bueno, eso no,
pensé, no hay seguridad que un equipo con los amigos tú puedas como hacer un buen equipo, pero después con el tiempo un día le dije, yo me había divorciado, él estaba viendo con la mamá, yo no lo veía tanto. Y dije, si yo hago este equipo, yo voy a tener que entrenar, bonding, y lo voy a ver más. Mira, hay un torneo de Gatorade ahí en media cancha. Alma, dile a tus amigos, vamos a hacer el equipo. Pero hay que ponerse la pila, hay que entrenar 2 veces a la semana. Y cosas. Yo de una vez, tú sabes. Sí, que se calmó el equipo. Yo, vamos, fue. Y entonces me lo llevaba a entrenar y él con los amigos. Y los amigos jugaban bien. Entonces lo entrenaba. Y el torneo, tú tenías que jugar las diferentes etapas del torneo y el ganador iba a viajar a Londres. Yo nada más había ido a Londres una vez con Pedro Rosario a presentar una cosa de tu verso una vez. Yo me acuerdo. Esa ida y vuelta. Pero entonces después yo... O sea, cuando tú te metiste en la aventura, tú no sabías que el premio era ir para Londres. En ese momento todavía no. Se sabía que había un premio, pero no se sabía cuál era. Y después ellos dijeron, mira, el premio va a ser a Londres. Ok. Entonces seguimos jugando. ¿Qué edad tener los niños más o menos? Ellos tenían... 14, 13 años, por ahí. No, yo creo que estaban como entre 15, 14, 16, por ahí. Ok. Y entonces... O sea, que se daban piña. Sí, no, era fútbol. No, ese era fútbol. Sí, eso eran... No era piwi, era No. Eso piña. Era adolescente. Eso era copa claro, vaina, o sea, era duro ya. Y entonces comenzamos jugando, pan, y ganamos uno, ganamos otro. Llegamos a la final, ganamos. Sí. Nos vamos para Londres. Pues me voy con los muchachos para Londres. Y eso no era para nada el objetivo. El objetivo era de que yo pasarme tiempo con él. Bueno, dijimos, nos fuimos. El viaje a Londres. Nos vamos para Londres, pam. Cuando llegamos allá, dice el de Gatorade, el anfitrión. El anfitrión, que hay una sorpresa. Que vamos a ir a un estadio de fútbol de aquí, de Londres. No me digas que era el Arsenal. Loco, fuimos al Emirates. Ay. Fuimos al Emirates. ¿Contra quién? No había, en ese momento. Fue a conocer el estadio. Fuimos a conocer el estadio. O sea, pudieron entrar al field. Entramos al camerino. Arrancaste grama. Arranqué grama. Claro. Yo hubiera hecho Guillado, pero un china. A mí tú me metes en el City Field, yo cojo arena, cojo grama y de todo. Y subimos de que a la parte de relaciones públicas, de que tiraron fotos con algunos jugadores que son patrocinados por Gatorade. Pires y Henry. Yo tengo una foto con Henry. Mike, pero wow. ¿Tú tienes eso ahí? Increíble. Es una locura. Increíble. ¿Así? Mira, a mí nunca me ha pasado nada ni remotamente así tan fortuito. Fue una cosa alucinante. O sea, tú no te lo creías. No, o sea, ¿y cómo? Y le diste continuidad para defend the crown, defend the trophy. Después, sí, al año siguiente, sí, pero nos hicieron un averaje ahí. Con unos equipos que tenían jugadores que no estaban en la edad y qué sé yo qué. Hicieron un dream team. Hicieron un averaje, nos cambiaron la fecha, entonces nosotros no podíamos jugar en esa fecha y entonces perdimos por forfeit. Pero ese equipo nunca perdió un juego. Ese equipo ganó ese año, volvió al año siguiente, ganó todos sus juegos y nunca perdió. O sea que ganaron. Muy interesante, o sea que invencible. Tú sabes que hablando de... Una cosa tremenda. Mike, hablando de Dream Team, tú sabes que en estos días, con este tema de la Olimpiada, yo en un podcast pasado estaba hablando de algo que para mí es algo muy evidente y más que nada es evidente, que estaban comparando los Dream Team, el Dream Team de basquetbol actual con el original del 92. Ay. Y en las redes... No hay forma, esa matemática no da. No, en las redes me acabaron. Pero es que el fan actual que está acostumbrado a esa competencia atlética que es la NBA de hoy en día, que no es el juego... No, es otra cosa, es otro juego. Que no es el juego de los 80 y los 90, donde no solo... Yo el ejemplo que le pongo a todo el mundo, con la cual yo tengo esta discusión, yo me centro, y valga la redundancia, yo me centro hablando de los centros. La posición 5 era tan importante porque tú tenías que tener un tipo alto y fuerte abajo del aro, fajado buscando bola. Claro, porque eso era piña. Claro, porque que ese básquetbol no era el básquetbol de estos especialistas de tiro de tres. O sea,
en el momento en el que cambia la modalidad del juego, y tú sabes quién tiene mucho que ver con eso, Steve Kerr. Los Warriors. Sí, Sí, Steve la saben Kerr con meter los los Warriors, Warriors. que era que es Steve Kerr de los Bulls. Correcto, O sea, correcto. Steve Kerr de los Warriors, que se nutría muchísimo del fútbol y de la movilidad del fútbol. Ujú. De la misma manera que Pep se nutre de la movilidad del básquet, Ujú. porque tienen cosas muy similares con el tema de la transición y la movilidad. Pero ese juego de 3 lo que hace que reduce el contacto. Totalmente. Entonces, tú no... Y para colmo, por los contratos que tienen ahora mismo los jugadores de la NBA, para colmo no solo te limita el contacto, que todavía las reglas son anticontacto. Que tú Claro, rozas a un de jugador y ya no cualquier es falta. cosita un foul. Yo me quedaba así. Yo no te digo también, y dije, pero ¿y cómo que es un foul? Mira, a mí me O sea, choca, a mí me choca. Pero en aquella época, o sea, Quizás porque somos vieja escuela, pero a mí me probablemente. choca. Mira, yo en estos días, con el tema de la final de la NBA, que ganaron los Celtics, que yo soy de los Celtics, a mí me chocaba, Mike, que en plena final de la NBA, Yo era Bulls, obviamente, pero antes de los Bulls, ¿tú sabes quién era mi... los Sixers Claro, Dr. J. y Moses Malone. Dr. J, Sí, all the Dr. way. J. Dr. J, all the way. Yo era... J. O sea, ese era Dr. mi J era el jugador. Jordan original. Claro, ese Dr. J era mi jugador. Correcto. Ese era. Yo vi a Dr. Esos J. Sixers del 82, 83. 83. Pero Que ganaron. tú sabes, Sí, bueno, tú recuerdo como ese. fan lo sabes, pero tú sabes que los Sixers fueron entre el 79 y el 84, y el 83, perdón. Los Sixers fueron como a 4 final. Sí, sí, sí. Creo Me que la acuerdo única que no final ganaba. que no fueron fue la del 81, que lo ganaron los Celtics. Era o Lakers o Celtics que iban usualmente. Durante los primeros 5 años de los 80 en la NBA, Moses Malone. o los Lakers, o los Celtics, o los Sixers estaban en una final. Pizarro Dawkins rompiendo aro. Rompiendo Chocolate Thunder. Sí, rompiendo. Rompiendo. No, ese Y equipo Mo era muy Cheeks ápero. también, porque el Mo Cheeks, Andrew Toney, o sea, toda esa gente. Maurice claro que Cheeks. Sí, ese. Pero lo que yo le decía que lo hablé ahí con un par de gente en la red era que, señores, la mejor comparación para tú comparar el equipo de ahora con el equipo de antes es que si es más fácil y más exitoso coger el equipo del 92 y ponerlo a tirar de 3 y a no penetrar y hacer un juego de lejos, que tú coges el equipo de ahora y pones a fajarse como se fajaba en los 80. No puede. No aguanta. No puede. Tú coges un Kevin Durant, que No, es un jugador sumamente No puede. blandito, No, y tú lo pones a fajarse con los Detroit Pistons, los Bad Boys. No, tú estás loco, esa gente. Pero o sea, Jordan siendo Jordan tuvo una universidad, una escuela cogió mucho. de aprendizaje como de 3 años cogiendo piña. Ahí está en Last Dance. En Last Correcto. Dance está clarísimo. Creo que él lo dice. Sí, sí. Óyeme, él Eso era con Duke. siendo, quizás los Bulls en el 88-89, siendo mejor equipo que los Pistons, no le ganaban. No, Porque él no tenía la fortaleza mental para cuando venía Bill Laimbeer le metía, sí. o el otro, Era fuerte, eso era Óyeme, fuerte. Rodman, Bueno, Rodman estaba en los Pistons en ese momento. claro, O sea, claro que sí. y John Sally. No, esos tigres eran duros. Entonces están los tigres ahí quillados conmigo porque que yo soy un dinosaurio. Sí, ok, sí, soy de los... Sí, ok. Sí, Pero yo lo veo de otra manera. O sea, eso es así. Eso es así, pero la gente está ofendida con eso. Pero es que hoy en día, Mike, qué polarizado está todo en el mundo. O sea, estamos viviendo una época tan binaria donde todo es blanco o negro. No hay nada en el medio. Tanto en la política, como en los gustos de entretenimiento, como es todo. O sea, no hay consenso, no hay como un punto medio. No hay gente que diga, como tú acabas de decir a Memo, mira, pero es que son diferentes estilos de juego y o sea, lo que pasa, una de las cosas que pasa también, independientemente de que la gente se sienta inclinado hacia una manera u otra, es que esta sobreexposición mediática que tenemos todos por el tema de las redes sociales y con el celular, nos lleva a la exageración. ¿Por qué? correcto. Porque la exageración genera notoriedad y genera atención. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el clickbait. Por eso es que con facilidad la gente se monta en posiciones más radicales de las que tal vez de manera natural sentiría. Porque tiene que coger un bando. ¿Por Sí, qué? porque Porque a quiere veces generar, en anonimato, a veces. claro, quiere generar atención. Entonces, si tú eres medio, tranquilo, tímido, que tú no generas atención en las redes, la gente no te da like, la gente no te retuitea. Entonces, como mucha gente está buscando validación, está buscando atención,
pues entonces exagera. Y exagera y entonces todo se extrema. Y entonces, otra cosa que pasa desde el punto de vista político, por ejemplo, algo que venimos viendo, es que la radicalización de la izquierda de los últimos años, Extrema. lo que termina haciendo, por ejemplo, que mucha gente que estaba en el centro lo termina empujando para la derecha. Entonces tuve mucha gente que estaba en el centro, por ejemplo, que han sido empujados por el contexto para un lado o para el otro, porque se convierte en un modelo tan polarizante que tú tienes que elegir uno o la gente no tolera que tú estés en el medio. Te admito que la extrema izquierda me ha hecho a mí que Te ha ido empujando un yo poco para la derecha. siempre me he considerado una persona progresista, una persona, o sea, si yo fuera norteamericano, yo hubiera sido demócrata mi vida entera. Claro, Inclusive mi ídolo es JFK, o sea, claro. Obama yo lo adoré Sí, como sí, sí. presidente. Tengo los 2 libros de él, el del fotógrafo y el de él. Pero es que las políticas me han... ¿Tú sabes quién dijo algo Sí, te similar a empujaron, él? te Bill empujaron. Maher. Bill Maher dijo. Ok, Bill Maher, como tú sabes, Bill Maher era, sí. durante muchísimo tiempo, era una de las personas más liberales que había. O sea, sus creencias antirreligión, pro legalización de la droga. O sea, él era lo que se consideraba extrema izquierda. Pues entonces él de hace un tiempo para acá, literalmente de hace como 4 o 5 años para acá, él está tirando a los liberales con el wokeness, con toda la... Y la gente empieza a preguntarle, ven acá, ¿pero qué fue? Que ya te convertiste en una persona ahora conservadora, ahora tú eres de derecha. Y la respuesta es, no, yo no me he movido, yo sigo en el mismo sitio. Los que se movieron fueron ustedes. Yo estoy como estaba hace 10 años. Ustedes son los que se están moviendo. Sí, y es lo que estamos hablando, es que una radicalización de ambos lados muy, muy notoria. Entonces en este tema de buscar la gente la notoriedad, buscar la atención, que la gente te dé like, te retuitee, o sea, con mucha facilidad, la gente busca la manera de estructurar el mensaje o su opinión de la manera más sonora posible. Entonces, yo creo que conceptualmente sí hay una radicalización, pero creo que hay mucho, mucho que es de forma, no de fondo. Sí, totalmente. sea. Es que muchas veces hay carencia de fondo. Sí, de manera general, estamos viviendo una cosa, una fascinación ridícula con el tema de la forma y con la dimensión de la forma. La forma como si fuera el fondo. O sea, cuando en realidad muchas cosas que el peso conceptual de la comunicación, de lo que tú estás diciendo, no es tan importante. Mucho más importante todo lo que tiene que ver con la El shock value, el impacto, el agarrarlo los primeros 5 o 8 segundos lo que de... decimos, el clickbait. O sea, porque como hay tanta saturación de información también, la gente está tratando de, en esos 5 segundos, en ese primer, buscar la manera en la que tú me hagas clic a mí. Claro, porque tú estás Estoy scrolling compitiendo. down, Tú estás compitiendo con mucho, entonces yo necesito que tú me hagas clic a mmí. que ya desde el punto de vista ya de mi pasión sobre el cine, mi gran preocupación es que las películas que a ti a mí nos gustan y nos apasionan, como esas películas que estábamos hablando de los 70, a medida que vaya pasando el tiempo va a ser más difícil que se hagan, porque la generación que viene, la que ya subió y la que está subiendo ahora, va a aceptar menos ese tipo de contenido, porque son, mira, te pongo un ejemplo de Killers of the Flower Moon, Ujú. de Scorsese, no sé si tuviste el chance de verla. Claro que la vi. Una película estupenda, fabulosa. Yo no me cansé ni un minuto. A diferencia de Irishman, que sí me la encontré un poco larga. Yo la vi 2 veces, Irishman, en el cine. No, yo la vi una vez en Fine Arts. Fue la última vez que mi papá me acompañó al cine. A mí me encantó, Yeah. pero te admito que yo lo hubiera... Hay ahí quizá 15 minutos, 15, 20 minutos que me pueden cortar. En Flower Moon, no, a mi entender. Pero el punto que te quería hacer es que unánimemente, hasta críticos serios, diciendo, la película es muy larga. ¿Cómo tú vas a tirarte una película de 3 horas y media? Mira, ¿Qué es esto? yo me leí un libro que se llama The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. O sea, hay un cambio real de neuroplasticidad cerebral que tiene que ver con la capacidad de atención. ¿Por qué? Porque la duración de los mensajes y la sobreestimulación hace que la gente, tú estás sobreestimulado, o sea, tú tienes crashes
De la misma forma como tienes pics de dopamina, tú tienes crashes de dopamina. Entonces, la atención, por ejemplo, en el internet, en tu pantalla de la computadora, por ejemplo, tú estás lleno de estímulos. Lleno de estímulos. Entonces, la atención, por definición, es muchísimo más reducida. Entonces, date cuenta que todos los videos, ese ritmo de esas películas que nosotros estábamos acostumbrados, estas generaciones no lo No, aguantan. no, no. Y tú mismo, de los últimos 5 o 7 años, cuando vienes a ver, tú agarras y ves otra vez esas películas y se te van a hacer lentas. ¿Por qué? Porque hay una readecuación Correcto. de la atención que tiene que ver con, o sea, todo el mundo, todo el tiempo estamos plac, 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 No, y chequeando, la estimulación de la dopamina te hace a ti perder la concentración de una película para ver si alguien te ha respondido un post que tú subiste, cuántos likes tú tienes, Claro, entonces si te está siguiendo la muchacha que a ti te gusta, que le diste al muchacho que a ti te gusta. cada cosita de esas son shots de adrenalina. Entonces tú te pasas el día entero recibiendo fuetazos, tú terminas desbaratado. Tú terminas el día súper cansado y tú no sabes de que, pero yo no hice nada, I'm drained. ¿Por qué? Es eso. El cerebro. Eso es. Entonces, por ejemplo, tú dijiste ahorita, no, que el juego de los Mets, que yo tengo notificaciones, por ejemplo, yo no. Yo no tengo notificaciones de ningún tipo, de nada. Incluso entonces, ¿qué yo hago? Por ejemplo, yo juego golf los sábados. Yo juego Yo sé. golf. Entonces, el Arsenal juega los sábados a veces. Entonces, ¿qué yo hago? Te lleva No. Yo llego y llegando, yo no entro al internet, yo nada más entro a WhatsApp para hablar, para coordinar con Yoli, para coordinar con mira, llegué, no voy, etcétera, etcétera, lo único. Y yo salgo de ahí, yo no chequeo Twitter, no chequeo nada. Y yo llego y le doy replay a mi juego desde cero. Pero yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ese tema de las notificaciones es una locura. Entonces, si uno está todo el tiempo reaccionando, muchísimos terapeutas y muchísima gente que son especialistas de conducta recomiendan, apaga todas las notificaciones y desconéctate. yo tengo apagada. Yo, obviamente, los juegos nada más son un momento en el día y yo prendo la notificación cuando yo no lo estoy viendo, que yo casi siempre lo estoy viendo en televisión. Pero yo tengo todo apagado también. Claro, pero por ejemplo, date cuenta, tú ves hoy en día, tú pones a ver una película en tu casa. ¿Cuántas veces tú chequeas el celular? Múltiples veces. Una película no, pero en el juego sí. No. En el juego de pelota Yo te garantizo que con una película, tú estás viendo, y desde que la película baja un chin, tú sin darte cuenta, tú haces así, plan, y chequea. Michael, un semáforo. Chac. Un semáforo. Chac. Tú tienes un semáforo. Entonces, Y en un momento llega un semáforo y en vez de tú quedarte con las dos manos en el que tú de una vez coges. Automático. Entonces es un cambio de hábito en muchos niveles. Y eso tiene eso repercute en la salud mental, en la salud emocional. Entonces, claro que esta juventud, estas nuevas generaciones acostumbradas a ese ritmo, no se van a poder sentar a ver de Los Intocables, por ejemplo. Viendo películas. películas de Brian De Palma. David Mamet. O Oye, sea, ese guión de David Mamet, mira. Y ese score de. No. El score de Enricone. No sé. Sería Ennio Morricone. Ennio Morricone. No sé, podría ser. De Ennio Morricone, lo que para mí es una maravilla es The Mission. Sí. Ese yo lo vi con mi papá. Con Robert Redford. Ese yo lo vi con mi papá. Y cuando pongo ese soundtrack, o sea, viajo. The Mission, yo tengo una mala. No, sí, Jeremy Irons. Y Robert Robert De Niro sale ahí. Robert De Niro, sí. Robert De Niro y Jeremy Irons. No, yo te digo porque yo tengo una mala memoria con The Mission, porque tú sabes cómo eran jesuitas. Claro. A mí me obligaron a verla en Loyola. Y me agarró en la época mía rebelde en Loyola. No. A mí me decían que era el abogado. Porque yo entonces decía, ¿por qué? Claro. Entonces cuando a mí me dijeron, no, tú tienes que ver The Mission, dile a tu papá que te lleve al cine. Yo decía, ¿por qué? Peliculón. Entonces Paco los papi, que era cinéfilo, me llevó a ver The Mission. Claro. Yo me acuerdo. Hermosura. Mike, nosotros podríamos durar aquí muchacho. un par de horas más. Yo espero que esta no sea la primera y última. Tú me invitas por tema, tú sabes que ya hay un tema. Tiramos para allá. Oye, hay un tema que vamos a hacer el primer podcast de Kung Fu de este país. Ok. Yo quiero que tú me pases por WhatsApp el top 5 o top 10 de películas de Kung Fu. Está bien. Yo me la voy a tirar y nos vamos a pasar un podcast hablando nada más de Kung Fu. Está bien, hagamos eso. Mike, bueno, gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, Ale, gracias. Muchísimas gracias por su sintonía. Sábelo todo, Michael Fonseca.
Vamos a poner en la descripción algunos de los libros que Mike recomienda y de las Ok. películas y todo para que le caigan atrás todo eso tan interesante. Muchísimas gracias y Ok. chao. Hasta la All right. próxima.